Waramer Ciapas Caín, señor de la Guerra del Caos 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. La guerra había llegado a Slaukenberg. Desde el día del levantamiento, todos habían vivido con la certeza de que esto sucedería tarde o temprano. Aunque nadie lamentaba su desafío, sabían que el imperio vendría a castigarlos por atreverse a rebelarse contra su tiranía. Algunos esperaban que ese día aún estuviera a años vista, pero todos se habían preparado de una forma u otra, confiando en que el Consejo de Liberación los guiaría cuando llegara la hora. Y ahora, esa hora había llegado. El mensaje del inquisidor Karamazov se había transmitido sin cifrar en todas las frecuencias que su nave alcanzaba, y los sistemas de la retribución piroclasta eran mucho más avanzados que la tecnología empleada en la construcción de los generadores submarinos del planeta, salvo la sagrada. Todos los habitantes del planeta sabían con exactitud el terrible destino que les aguardaba si el imperio derrotaba al Consejo de Liberación. Tras generaciones bajo el dominio de los Giorvas, las amenazas de Karamazov de fatalidad y esclavitud habían sido justo lo que esperaban de un inquisidor, reconocido por ser la mayor herramienta de terror y opresión del imperio. Si los ejecutores de los Giorvas eran los monstruos que capturaban a la gente en la noche, o a plena luz del día, nunca habían sido tímidos acerca de sus atrocidades, los inquisidores eran figuras de un mito aterrador, de los que se decía que quemaban planetas enteros antes que permitir que un solo supuesto hereje viviera, y cualquiera que no hiciera exactamente lo que ordenaba el imperio era un hereje a sus ojos. Sin embargo, si Karamazov había pensado en quebrantar la determinación de los defensores de Slaukenberg, el loco se equivocó gravemente, pues el pueblo no se dejó dominar por el miedo. Ni, ahora que sabían por experiencia que era posible combatir y derrotar a los crueles ejecutores del imperio, permitieron que la ira los consumiera y los impulsara a cometer errores. El libertador había pronunciado su propio discurso en respuesta al del rabioso inquisidor, y ambos eran completamente diferentes. Las palabras serenas y serenas de Caín, a pesar de tener más razones que la mayoría en Slaukenberg para detestar al imperio y temer su victoria, calmaron los ánimos y los endurecieron hasta convertirlos en una férrea determinación. En lugar de dejarse llevar por sus emociones, los ciudadanos se nutrieron de ellas e hicieron todo lo posible por ayudar en la defensa de su mundo. En las fábricas de armas, los trabajadores redoblaron sus esfuerzos, decididos a no dejar que llegara al ejército unido de Slaukenberg ni una sola pieza de equipo que no cumpliera con los exigentes estándares de sus gerentes Borg. A medida que se evacuaban los asentamientos más cercanos a la zona de aterrizaje imperial, los civiles abrieron sus hogares a los refugiados, compartiendo lo poco que tenían, mientras el Consejo se aseguraba de que hubiera suficientes suministros para cubrir las necesidades básicas de todos. Los nuevos cultos que habían surgido sin la sombra asfixiante de la eclesiarquía llevaron a la gente a la oración, invocando la ayuda de los poderes que veneraban. Y desde todo Slaukenberg, las fuerzas de los EU avanzaron hacia el enemigo, con el corazón ardiendo de determinación. Después de probar la libertad, juraron que su mundo no volvería a los días oscuros de ser esclavos de la tiranía del imperio. Al entrar en el búnker recién construido, disimulé mi alivio al escapar del frío. La estructura fortificada no era gran cosa, pero sí me protegía de los fuertes vientos invernales del exterior. A mi lado, Jürgen parecía completamente indiferente a la temperatura, pero claro, era un balayano, y a pesar de haber abandonado su gélido mundo natal hacía años, su cuerpo aún estaba acostumbrado a climas mucho más duros. Coronel Hidal, saludé al hombre de piel oscura que era el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en la zona. Ya nos conocíamos. Era uno de los exoficiales de las PDF que se habían unido a Korne cuando su descontento con la forma en que se hacían las cosas en Slaukenberg se transformó en una rebelión manifiesta. Mirándolo ahora, era evidente que se había sometido al mismo entrenamiento demencial que yo había intentado para sabotear a los EU. A pesar de ser mucho más alto que él, estaba bastante seguro de que me superaba en peso por pura masa muscular. Lord Libertador, respondió, saludándome con un seco saludo que imitaron todos en el búnker de mando. Señor Jürgen, añadió con un gesto a mi ayudante. Bienvenido al frente, si es que lo es. Miré a mi alrededor con aire de aprobación. El búnker de mando estaba vacío, hecho de bloques de ferrocemento prefabricados, colocados a presión, como la mayoría de las fortificaciones erigidas alrededor de la zona de desembarco de la expedición imperial.
Mi mirada se detuvo brevemente en la incongruente imagen de una sartén decorada con flores sobre una pequeña estufa. Sin duda, un regalo de algún civil de alguna de las aldeas cercanas que habían sido evacuadas. Has hecho bien en organizar todo tan rápido, le dije a Igdal, y él se pavoneó ante el cumplido como un jovencito al que le entregan una espada nueva y sin filo el día del emperador. ¿Hay alguna noticia de nuestros invitados inesperados? Ninguno, señor, respondió con una sonrisa seca ante mi chiste, admito que flojo. Se quedan en su agujero, tal como usted predijo. Pero no podrían salir si lo intentaran. Por supuesto, dije con toda apariencia de sinceridad. Tras el discurso de Karamazov, hice una transmisión a nivel mundial, soltando algunas obviedades sobre cómo, trabajando juntos, podríamos repeler la fuerza especial imperial y conservar nuestra libertad, y nuestras vidas, sobre todo la mía. Fue bastante bien recibido, pero entonces se trataba de creerlo o aceptar la inevitabilidad de nuestra perdición, y dada la opción entre ambas, la mayoría de la gente se aferrará a la esperanza hasta el final. En aquel momento, mi único objetivo había sido evitar que la gente entrara en pánico, ya que fácilmente podía imaginar a una turba arrastrándonos a mí y al resto del consejo para entregarnos al inquisidor a cambio de clemencia, o, peor aún, recurrir a los cultos y arriesgarse a realizar sacrificios humanos con la esperanza de que los dioses oscuros los salvaran. Ahora que tenía tiempo para relajarme y pensar en el discurso de Karamazov, me di cuenta de que había algo más en juego de lo que parecía obvio a primera vista. Como dije en la sala de guerra, la elección del lugar de aterrizaje por parte de los imperiales no tenía sentido si su objetivo era liberar el planeta. Y si algo era obvio para mí, entonces quienquiera que estuviera al mando de la expedición imperial, Karamazov podría ser su líder nominal, pero dudaba que fuera algo más que una figura decorativa que también asesoraba en asuntos heréticos a los comandantes militares, también debía saberlo. Claramente, el inquisidor había sido deliberadamente provocador para obligarnos a adentrarnos en terreno desfavorable y masacrar a tantos soldados estadounidenses como fuera posible antes de partir a recuperar el resto del planeta una vez que la espalda de Estados Unidos hubiera sido doblegada, junto con la moral de los rebeldes. Tenía que admitir que tenía sentido. A mí mismo me habían enseñado que los herejes a menudo despreciábamos por completo sus vidas y las tácticas adecuadas. Lo cual era lógico, ya que esa gente era lo suficientemente estúpida como para alejarse del emperador. Por supuesto, el levantamiento había demostrado que los herejes de Slaukenberg tenían algo más de sentido común, pero Karamazov operaba con información limitada, y no me cabía duda de que semejante plan habría funcionado a la perfección en la mayoría de los casos, y probablemente ya lo había hecho antes en la carrera del Inquisidor. Yo mismo tenía parte de responsabilidad, ya que el general Malone estaba totalmente preparado para lanzar un asalto masivo contra el reducto montañoso de las fuerzas imperiales antes de que yo le señalara los evidentes peligros de semejante proceder, cuando aún me recuperaba de las amenazas de Karamazov y buscaba una salida como un rata de barrio bajo en un bloque de viviendas derrumbado. Así que, en lugar de aventurarse por los estrechos y peligrosos senderos de montaña que conducían al complejo turístico, había establecido una zona de contención en las llanuras al pie de las montañas, creando una barrera entre las fuerzas imperiales y la población civil. Los habitantes de los asentamientos más cercanos habían sido reubicados, y se había atrincherado, poniendo finalmente en práctica parte del entrenamiento que les había diseñado, pensando que pasar semanas paleando tierra los desmoralizaría. Habían pasado 2 semanas desde entonces, y mientras el suave otoño daba paso al invierno y las temperaturas en el hemisferio norte se desplomaban, ninguno de los dos ejércitos hizo nada. Técnicamente, el tiempo jugaba a favor del Consejo de Liberación, pues cada día que pasaba significaba más armas enviadas desde las fábricas a las tropas en entrenamiento, lo que significaba más cuerpos que interponer entre la Inquisición y yo. Por supuesto, también significaba que los refuerzos del Imperio se acercaban, pero no podía hacer nada al respecto, así que lo había olvidado por completo para no volverme loco de terror. Una vez que comprendí el verdadero plan de Karamazov, consideré intentar que Estados Unidos atacara de todas formas, pero aunque podría haberlos convencido de que funcionaría gracias a mi reputación fraudulenta, era improbable que las bajas resultantes los exterminaran por completo. Y entonces me encontraría con miles de cultistas de Khorne furiosos conmigo. Además, lo más probable es que esperaran que liderara un ataque tan descabellado desde el frente, y tras ver el mapa y las imágenes de Auspex de nuestras naves en órbita, no quería tener nada que ver con semejante intento suicida. ¿Visitarás a los hombres en las trincheras?, preguntó Hidal.
Tu presencia les levantaría mucho la moral. No quería hacer nada parecido, por supuesto, ya que la idea de salir del búnker y volver al frío no me atraía. Por desgracia, no tenía muchas opciones. Al fin y al cabo, el único motivo de mi presencia allí era apoyar a las tropas y convencer a todos en el planeta de que me tomaba la situación en serio y hacía todo lo posible por mantenerlos a salvo, lo cual, en cierto modo, era cierto, ya que estarían más seguros bajo el dominio imperial que con los herejes del Consejo de Liberación al mando, y libres, lo cual, desde luego, no era cierto, ya que habría devuelto el planeta al imperio en un instante si hubiera podido hacerlo sin perder la vida, pero no tenían por qué saberlo. Además, como dije, los imperiales no habían hecho ningún movimiento desde que terminaron su despliegue, por lo que estaba seguro de que el mayor peligro al que me tendría que enfrentar era resfriarme o resbalar en un trozo de barro y hacer el ridículo frente a los gruñidores. Por supuesto que estaba equivocado. Todo empezó bastante bien. Nos dirigimos tras la línea de trincheras y las fortificaciones construidas a toda prisa en un vehículo militar junto con el coronel Idal y un puñado de acompañantes. Jurgen y yo habíamos llegado al frente en uno de los varios vehículos aéreos reacondicionados que habían pertenecido al gobernador. Nos detuvimos varias veces, y Idal me guió por las trincheras. Los soldados quedaron atónitos al ver al libertador caminando entre ellos. Estreché la mano de algunos soldados al azar y solté algunas frases hechas, aprovechando mi formación como comisario, aunque hice algunos ajustes para tener en cuenta la lealtad de mi público. Finalmente, tras varias horas así, llegamos al final de la línea, donde se encontraba con las colinas que se elevaban y que finalmente se convertían en montañas. De repente, el box se llenó de voces alarmadas. Llevaba mi propio comunicador en el oído, programado para darme acceso a todos los canales utilizados por él. Los imperiales están atacando. Gritaba alguien. ¿Qué? Susurré, antes de hablar más alto. Habla Caín, y el grupo de voces se quedó en silencio de repente. Que yo supiera, no había nadie más con mi apellido en Slaukenberg, y de todas formas, probablemente habían reconocido mi voz por todas las transmisiones que había hecho. ¿Cómo bajaron sus vehículos de la montaña? No, y no lo hicieron, señor. Solo vemos infantería por ahora. Tomé unos binoculares de un soldado asustado y acerqué la vista a la base de la montaña. Cientos, miles de guardias con gruesas capas de invierno, que reconocí al instante como galayanos, avanzaban a toda velocidad por las llanuras hacia nosotros. De alguna manera, los guardias habían bajado de la montaña usando los pocos senderos que conducían al complejo turístico, ninguno de los cuales se había utilizado en más de un siglo. Recorrí con la mirada el frente, buscando tanques y transportes, pero no encontré nada. Realmente parecía una carga de infantería sin apoyo sobre posiciones enemigas preparadas, pero ¿quién sería tan estúpido como para intentar algo así? Todas las tropas, dijo Idal a mi lado, con voz tranquila y serena, sus palabras transmitidas a toda la línea defensiva, fuego a discreción. Para Slaukenberg. Por Slaukenberg. Rugieron los soldados a mi alrededor y me uní a ellos por reflejo. Lo que siguió fue una carnicería total. Lo sé. Arrasaron con los guardias que cargaban contra nosotros en una llanura descubierta y sin cobertura, incapaces siquiera de agruparse para un avance, ya que ingresaban al campo de batalla poco a poco desde los estrechos senderos. Las ametralladoras aniquilaron escuadrones enteros a la vez, pero los imperiales seguían huyendo. De vez en cuando, un rayo láser de los imperiales que cargaban alcanzaba a un soldado estadounidense, pero ni siquiera esos disparos afortunados lograban penetrar el blindaje de caparazón asignado a cada soldado de primera línea. Las fábricas Borg habían producido toneladas de armaplas, suficientes para equipar batallones enteros una vez que los tecnólogos descubrieron cómo replicar la armadura tomada de los ejecutores de élite de los Gjörvas. Tomé la precaución de traer el traje a medida que me enviaron los Borgs, y lo usé debajo de mi uniforme modificado. Al darme cuenta de que necesitaba dar la impresión de ayudar, saqué la pistola Volter, recargada de adornos, del difunto y olvidado gobernador, y disparé vagamente hacia el enemigo. Para mi sorpresa, mi primer proyectil impactó en la rodilla de un centinela que milagrosamente había logrado bajar de las montañas, hasta donde pude ver, el único que lo había logrado, y me preguntaba cuántos más se habrían perdido intentando el descenso, penetrando un punto débil en su articulación blindada antes de detonar. El bípedo se desplomó al instante, y aplausos a mi alrededor se alzaron al verlo, mientras los defensores redoblaban sus esfuerzos. Buen disparo, señor, dijo Jurgen desde donde estaba, a un paso detrás de mí. Podría haberlo estrangulado.
Y lo habría hecho, de no ser por saber que podía destrozarme con un solo pensamiento. Gracias, Jurgen, dije en cambio. ¿Quiere que le ayude, señor? Propuso. Fingí considerar su oferta antes de negar con la cabeza. Será mejor que guardes tus fuerzas para cuando las necesites, le dije. La verdadera razón de mi decisión, por supuesto, fue que, si bien Jurgen había dominado plenamente sus habilidades hasta el momento, me habían enseñado que uno de los deberes de un comisario era vigilar a cualquier psíquico asignado a su regimiento y estar preparado para concederle la misericordia del emperador si sucumbía a los horrores innombrables que habitaban la disformidad. Dado el desarrollo de la batalla, no parecía necesario correr ese riesgo estando tan cerca de él. Sobre todo porque, instantes después, la artillería estadounidense empezó a disparar para causar efecto. El antiguo PDF de Slaukenberg no disponía de mucha artillería. Si no recuerdo mal los archivos que leí, los Giorbas no querían arriesgarse a dañar el paisaje que los forasteros veían desde sus ventanas. Las pocas piezas existentes estaban en pésimas condiciones por falta de mantenimiento adecuado, pero los Borgs lograron repararlas y construir algunas nuevas. Tampoco tenían los planos para ello, pero según Tessilon Kappa, construir un cañón grande no era tan complicado comparado con el mantenimiento de generadores milenarios. Aún así, la artillería estadounidense era muy inferior a la disponible para una unidad típica de la Guardia Imperial. Pero algo de artillería era mejor que nada, y esto último era lo que los imperiales estaban consiguiendo. Cayó una lluvia de proyectiles, anunciada por los observadores dispersos por toda la línea, y miles de guardias quedaron destrozados mientras el suelo se convertía en lodo sangriento. En cuestión de minutos, el fuego láser esporádico dirigido a nuestras posiciones defensivas cesó por completo. «Alto el fuego», oí decir a alguien. Un momento después, me di cuenta de que había sido yo. Nunca sabré por qué hice algo tan insensato, pero no tuve tiempo de pensarlo, pues el coronel Higdal me miraba como si acabara de sugerir que reemplazáramos todos los rifles láser de... con flores. Señor Libertador. Alto el fuego. Busqué una excusa que aceptara, y por suerte la encontré. Hice un gesto grandilocuente hacia la devastación, forzando mi rostro a una expresión de frustración. No hay honor en esto, coronel. ¿Cree que estos soldados corren hacia la muerte por voluntad propia? Sus ojos se abrieron de par en par. Tiene razón, señor Caín. Le pido disculpas. Empezó a repetir mi orden de dejar de machacar a los indefensos soldados imperiales, y me relajé un poco. Fuera cual fuese la conclusión que hubiera sacado de mi justificación improvisada, por ahora lo había satisfecho. Momentos después, el bombardeo de artillería cesó en toda la línea defensiva y un silencio antinatural descendió sobre el paisaje en ruinas frente a nosotros, perturbado solo por los gemidos distantes de los guardias heridos. Envíen médicos con escoltas, ordené. Necesitamos información sobre el enemigo. Enseguida, señor. Pronto, grupos de soldados emergieron de las trincheras y avanzaron por el paisaje devastado, recogiendo a los guardias heridos. Escuché por el comunicador, pero parecía que los soldados imperiales estaban demasiado conmocionados como para pensar en disparar contra quienes supuestamente acudían en su ayuda. No sabía si era porque querían sobrevivir o porque los soldados vestidos de rojo resultaban bastante intimidantes. Lord Libertador, dijo un tipo con túnica roja que identifiqué de inmediato como uno de los Borgs de los caminando cerca de mí. Hemos logrado descifrar el cifrado enemigo. ¿En serio? Buen trabajo. De verdad que sí. Si cualquiera pudiera acceder a las transmisiones de la Guardia Imperial, casi toda la táctica Imperialis quedaría obsoleta. Una vez más, la eficiencia de los Borgs me sorprendió, pero ahora mismo no podía enojarme. Necesitaba saber qué demonios estaba pasando. ¿Qué me puedes contar de la situación? ¿Sabes por qué acaban de cargar contra nuestras armas? No, señor, dijo él, o ella, no quedaba suficiente carne para asegurarme, negando con la cabeza. Hay muchos gritos sobre las líneas, y es difícil tener una visión clara. Bueno, eso no era precisamente sorprendente, dada la masacre que acababan de sufrir. Sin embargo, sabemos que el oficial al mando es un tal comandante Chenkov. Chenkov, repetí, al caer la moneda. ¿Kubrik Chenkov? ¿Comandante del 18 Regimiento de Infantería de Balaya? Desconocido. Pero se ha identificado al 18 Regimiento Balayano como parte de este asalto imprudente. Entonces definitivamente es él, murmuré para mí. Ahora todo tenía sentido. ¿Conoces a este hombre? Preguntó Higdal mirándome fijamente. Sí, lo hice.
Nunca lo había conocido, gracias al trono, pero sin duda había oído hablar de él. La historia de Kubrick-Chenkov me sirvió de lección práctica para mis tutores en la escuela, una vez que me eligieron como futuro comisario. Chenkov era el oficial al mando del 18 Regimiento de Balaya, apodado los Lobos de la Tundra, un nombre que resultaba mucho más intimidante que la realidad. El 18 Regimiento de Infantería de Balaya era uno de los regimientos más grandes del imperio, una concentración de efectivos que cualquier estratega que se precie podría utilizar con gran eficacia. Por desgracia, Chenkov no era un gran estratega. De hecho, no era ningún tipo de estratega. En el gloriosamente llamado asedio de Kotrax, Chenkov tomó el mando general mediante la intimidación y ordenó a los guardias que cargaran directamente contra una fortaleza enemiga ocupada por solo unos pocos cientos de rebeldes, sin artillería ni apoyo aéreo. El comandante balayano ejecutó personalmente a docenas de sus hombres que protestaron por la descabellada orden, aunque esa cifra fue solo una gota en el océano comparada con la carnicería que se desató. Al final, y para sorpresa de absolutamente nadie excepto de Chenkov, ordenar cargas masivas de infantería contra fuertes posiciones defensivas no funcionó. Más de 10 millones de soldados habían muerto como resultado de esa locura, sin lograr nada más que regar la tierra de Kotrax con su sangre, y todo mientras el propio Chenkov permanecía muy atrás del frente, bebiendo refresco caliente mientras sus hombres eran masacrados por lo que sospeché que eran herejes muy confundidos, preguntándose qué les habrían hecho a sus dioses oscuros para recompensarlos con semejante bonanza táctica. Afortunadamente para Chenkov, un equipo de asalto de la Guardia del Cuervo se había infiltrado en la fortaleza mientras sus defensores se rascaban la cabeza ante su estupidez, y logró detonar sus depósitos de munición antes de abandonar el planeta sin fanfarrias, llamado a otro campo de batalla. En una muestra de bravuconería francamente asombrosa, Chenkov afirmó que la explosión se debió a que los hombres que había enviado a morir lograron abrir una brecha en la fortaleza y obligaron al enemigo a autodestruirse en un intento de fastidiar al imperio. Su informe también había inflado enormemente la fuerza de la oposición a la que se habían enfrentado, convirtiéndose la pequeña fortaleza en una imponente fortaleza gobernada por decenas de miles de las mejores tropas de los rebeldes, cuya destrucción había paralizado la rebelión planetaria y conducido a la victoria imperial en Kotrax. Como Chenkov pertenecía a uno de los linajes más consolidados del Balaya, su versión de los hechos no fue cuestionada hasta que recibió el mérito de los altos señores y fue puesto al mando de un regimiento reconstituido. El suceso, evidentemente, no le había enseñado nada, y continuó enviando oleadas de hombres a morir en cada campaña en la que participó posteriormente, manteniéndose siempre alejado del peligro. Era bien sabido que su pistola Volter había matado a muchos más de sus propios hombres que del enemigo. La propaganda del Segmentum también había alimentado la leyenda, utilizando a Chenkov para reforzar la impresión de que la Guardia Imperial podía aplastar a cualquier enemigo gracias al gran poder de la humanidad y al valiente sacrificio de los heroicos, aunque siempre anónimos, hijos del Balaya que tuvieron la desgracia de estar bajo su mando. Para cuando se descubrió la verdad de lo sucedido en Kotrax, ya era demasiado tarde. Mis tutores habían presentado todo el asunto como un ejemplo de la importancia de tener en cuenta el panorama general para mantener la moral, de cómo a veces era necesario llegar a acuerdos y de que el comisariado a menudo tenía acceso a información que debía mantenerse en secreto. Según las normas, Chenkov debería haber sido fusilado hacía mucho tiempo, pero la política y las mayores necesidades del imperio lo habían puesto fuera del alcance del comisariado, por el momento. Por lo que había podido averiguar, la ejecución de Chenkov solo se había retrasado. El comisariado veía con malos ojos que alguien del ejército imperial matara soldados sin llevar una banda carmesí. Por supuesto, la principal lección que saqué de todo aquello fue asegurarme de no acercarme jamás a ese maníaco. Karamazov podría haber elegido peores opciones para liderar su grupo de trabajo, pero no muchas. Le resumí brevemente todo esto al coronel, quien, como era de esperar, lo interpretó como una confirmación de su creencia de que todos los comandantes imperiales eran unos incompetentes, unos lunáticos innatos que malgastaban la vida de sus hombres como balas de un cañón automático en manos de un ogrete demasiado entusiasta. Consideré decirle que hombres como Chenkov eran la excepción y no la regla, pero lo pensé mejor. Después de todo, quería que la rebelión fracasara ante una respuesta imperial competente y razonable. Y subestimar al enemigo siempre era una buena forma de que te patearan el trasero, como les había demostrado a muchos compañeros de reformatorio en el campo de Scrumball. La elección del comandante militar por parte de Karamazov dejó claro que esta expedición no sería la que devolvería a Slaukenberg al imperio.
Puede que no crea mucho en las posibilidades de los EE. Contra una fuerza imperial bien entrenada, equipada y dirigida, pero la estupidez de Chenkov valió una legio titánica entera al bando contrario. Mi señor, dijo una voz en mi comunicador, interrumpiendo mis pensamientos en una frecuencia reservada para transmisiones urgentes, lo que inmediatamente me provocó un hormigueo en las palmas de las manos. Aquí el puesto de observación Gamma 12. Vemos movimiento. Los imperiales se preparan para otro asalto. ¿Qué? Exclamé sin poder contenerme. ¿Estás seguro? No, no importa. No me habría contactado personalmente si no lo estuviera. ¿Sabes qué están planeando? Por lo que sabemos de sus transmisiones, es exactamente lo mismo que antes. Se habla mucho de la falta de fe de los soldados en el emperador durante el primer ataque. Me sentí genuinamente consternado. No fingiría preocuparme por la vida de los soldados de Slaukenberg más allá de que me usaran como escudos de carne para protegerme, pero esto no solo era un desperdicio, sino grotesco. La primera oleada tenía, como mínimo, la ventaja de la sorpresa. ¿Acaso Chenkov creía que podría ganar lanzándonos guardias hasta que nos quedáramos sin munición? El liderazgo de los EE. Estaba compuesto por un grupo de seguidores de Korne, y ni siquiera ellos serían tan insensibles. Evacúen a los prisioneros al final de la fila, ordené. A ver si encuentran a alguien dispuesto a comunicarse con sus camaradas y decirles que, si se rinden, trataremos sus vidas con más cuidado que a su comandante. Contra la mayoría de las fuerzas de la Guardia Imperial, semejante estratagema habría sido inútil. Incluso si la fe de los soldados hubiera sido tan débil, sus comisarios habrían tenido que disparar a cualquiera que pareciera dispuesto a aceptar la oferta. Pero este era el regimiento de Chenkov, cuyos soldados habían sido masacrados una y otra vez debido a la incompetencia de su líder, solo para ser reabastecidos con aún más forraje para Volteres del Valhalla. Tenía el presentimiento de que estos soldados tendrían una opinión muy diferente, y el 18 no había tenido comisarios desde Kotrax. Cuando llegara la siguiente fuerza operativa imperial, quería que vieran que habíamos tomado prisioneros en lugar de masacrar a los heridos en un sacrificio masivo a los dioses oscuros. Así se hará, señor Libertador, saludó Igdal. ¿Dónde estarás? Miré a mi alrededor, buscando una salida. No quería quedarme a la defensiva. Se esperaba que yo liderara desde el frente otra vez, y a pesar de la abrumadora ventaja de los EE. En esta lucha, solo haría falta un golpe de suerte y tendría que rendirle cuentas al emperador en persona. Miré el mapa detallado del área que había abierto en mi pizarra de datos y algo me llamó la atención. Jurgen, grité a mi ayudante antes de señalar el mapa, ¿crees que podrías traernos hasta aquí sin llamar la atención? Tarareó pensativo para sí mismo durante unos segundos antes de asentir. Me giré para mirar a los soldados que nos rodeaban. Necesito un escuadrón de voluntarios, les dije, captando de inmediato la atención de todos los soldados de la zona. Vamos a hacer un reconocimiento en las montañas. Quiero saber qué demonios se creen que están haciendo. Con la ayuda de Jurgen, pudimos recorrer fácilmente la caminata a través de las colinas que crecían constantemente, dejando atrás los sonidos cada vez más apagados de la batalla. El viaje me recordó lo ocurrido con Drogiro Giorba, pero los soldados habían recibido suficiente entrenamiento como para poder marchar sin causar otro derrumbe, y me dejé llevar por la idea de que quizá esta vez me había salido con la mía. Me sentía bastante satisfecho con mi misión inventada. La ubicación que había elegido estaba lo suficientemente lejos de nuestras líneas como para parecer un héroe al aventurarme, a la vez que me mantenía alejado de los caminos que tomaban los varallanos al lanzarse frente a nuestras armas. Y llevaría un escuadrón de soldados conmigo, así que cualquier rezagado, o, más probablemente, soldados inteligentes que intentaran evitar la carnicería, sería fácilmente eliminado. Así que, por supuesto, resultó que el propio Chenkov ya estaba allí cuando llegamos, junto con una veintena de sus mejores hombres, o, dadas sus predilecciones, los más sociópatas. Habría dado la orden de esconderse, pero los soldados llevaban una armadura de caparazón rojo brillante, que no era precisamente adecuada para el camuflaje. En cuestión de segundos, nos cubríamos tras montones de rocas cubiertas de nieve mientras una ráfaga de rayos láser los impactaba. Increíble, susurró el sargento del escuadrón que nos acompañaba a mí y a Jurgen. ¿Cómo supo que estaba allí, señor? No lo sabía con seguridad, le respondí con sinceridad, maldiciéndome mentalmente a mí mismo, a Chenkov y a los dioses oscuros. Lo más inteligente sería retirarme y solicitar un ataque de artillería, pero dudaba que Chenkov se quedara allí el tiempo suficiente una vez que nos fuéramos.
Puede que el hombre no me hubiera impresionado con la profundidad de su intelecto hasta ahora, pero era evidente que tenía un buen instinto de supervivencia tras haber sobrevivido a sus muchos tropiezos. Además, Weir no le haría ningún favor a mi reputación. Así que me resigné a lo inevitable y me volví hacia mi ayudante. Jurgen, ¿podrías? Por supuesto, señor, respondió, sin mostrar más preocupación que si le hubiera pedido que me rellenara el vaso de Amasek. Salió de su escondite, atrayendo fuego de inmediato, pero los rayos láser que lo impactaron rebotaron inútilmente contra su propia armadura de caparazón. El aire se llenó de olor a ozono, y se me erizó la piel con energía estática mientras él invocaba los poderes sobrenaturales que habían llamado la atención de los traficantes que lo secuestraron en el Valhalla. Sentí una presión en el cráneo que crecía y crecía, como un dolor de cabeza a punto de convertirse en migraña, pero sin llegar a serlo. A mi alrededor, los soldados estadounidenses gemían de dolor, pero se mantenían firmes, ya sea por miedo a que les dispararan si se movían o, más probablemente, por parecer débiles ante sus camaradas, por no hablar de su glorioso libertador. En cuanto a mí, había presenciado la transformación de Emeli en demonio. Esto, aunque desagradable, no fue nada en comparación, y lo soporté con estoicismo, observando distraídamente aún más miradas de asombro de los soldados mientras lo hacía. Tras unos segundos, Jurgen terminó de cargar y desató su ataque. Movido por la curiosidad morbosa, y la idea de que algún día podría tener que enfrentarme a él y aprender todo lo posible sobre sus habilidades, eché un vistazo y tuve que contener la emoción al verlo. Los primeros 5 guardias en morir simplemente estallaron en pedazos como si una granada les hubiera explotado en el estómago. El fuego láser cesó al instante y los supervivientes se quedaron paralizados. Entonces, la mitad de ellos dejaron de serlo, pues sus cuellos giraron 360 grados sobre su eje con una serie de crujidos espantosos. Los 7 soldados restantes comenzaron a gritar, entre conmoción y horror, antes de que Jurgen aplaudiera y sus cráneos fueran aplastados como por el puño de un ogrete invisible. Todo había durado menos de un par de segundos, y mi corazón latía bastante rápido en ese momento. Jurgen se giró para mirarme con una mirada expectante, y me recordó, incongruentemente, a un perro que mira a su amo después de hacer un truco y espera una golosina. Bien hecho, Jurgen, dije débilmente. Por suerte, no pareció darse cuenta, y volví mi atención a la carnicería que había causado. Un destello de movimiento atrajo mi atención. Para mi sorpresa, Chenkov seguía con vida. Se había quedado detrás de sus soldados mientras nos disparaban, y debió de mantenerse fuera del foco de atención de Jurgen de esa manera, o quizás mi ayudante lo había dejado ir deliberadamente por alguna razón. Como era de esperar, corría para salvar su vida, el mismo camino que él y sus compañeros habían tomado para llegar a la pequeña meseta. Pero por mucho que comprendiera su deseo de salvar la vida, no me sentía particularmente generoso con él en ese momento. Podía perdonarle que viniera a Slaukenberg. Era de la Guardia Imperial y cumplía órdenes. Podía perdonarle que formara parte de una operación que buscaba matarme. Había participado en una rebelión contra el Trono Dorado, fueran cuales fueran las circunstancias. Pero la absoluta incompetencia con la que había llevado a cabo esta campaña había arruinado mis posibilidades de orquestar cuidadosamente la derrota de la rebelión y el regreso de Slaukenberg al Imperio desde la sombra. Además, había jurado cumplir con mis deberes como miembro del comisariado, y si alguna vez hubo un oficial imperial que mereciera la atención de un comisario, ese era Kubrick Chenkov. Así que saqué mi pistola Volter, apunté con cuidado y le disparé por la espalda. Nunca había sido el mejor tirador de mi clase, y prefería una pistola láser al arma más pesada con la que ahora me encontraba por cuestiones de imagen. Pero Chenkov estaba a menos de 30 metros, al descubierto, corriendo en línea recta, lo cual era una señal más de que nunca había visto un combate real. Si no hubiera podido disparar así, mis instructores nunca me habrían dejado graduar. Mi disparo fue certero, y el comandante de los lobos de la tundra cayó envuelto en una lluvia de sangre al detonar, destrozando su uniforme y gran parte de su torso. Consciente de las miradas de los soldados sobre mí y de la necesidad de seguir alimentando la imagen que tenían de mí, caminé sigilosamente por la nieve hacia el cadáver y le di la vuelta con la bota. Su rostro estaba congelado en una máscara mortuoria de terror, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al ver aquello, algo que no tenía nada que ver con el frío. Sentí una extraña frialdad en mi interior que no tenía nada que ver con la gélida temperatura. Era la primera vez que mataba deliberadamente a un miembro de la Guardia Imperial.
Como futuro comisario, sabía que ese día llegaría mucho antes de que Emily me arrastrara a este lío, aunque tenía toda la intención de hacerlo lo menos posible para evitar ser una diana para los soldados, de cuya moral habría sido responsable. Y, como ya he dicho, si alguien merecía ser fusilado por un comisario, ese era Chenkov. El hombre era el culpable de la muerte de millones de soldados del emperador y había evitado por completo asumir la responsabilidad. Aún así, al mirar sus ojos muertos, sentí algo. Tal vez las almas de los guardias que habían muerto en Kotrax descansarían mejor, pensé, antes de sacudirme la melancolía. ¿Qué hacemos ahora, señor? Preguntó el sargento. Buena pregunta. Yo también lo había estado pensando. Nos llevaremos los cuerpos a la línea, decidí. Y que alguien llame a los Borgs. Voy a hacer un anuncio. Soldados del Imperio, escúchenme, dijo una voz profunda y serena desde los altavoces del puesto de comunicaciones. Soy Ciapas Caín y hablo en nombre del Consejo de Liberación, el gobierno de Slaukenberg por voluntad de su pueblo. Hace unos momentos, el comandante Chenkov murió a mis manos. No murió junto a los miles de tus hermanos que envió a morir en un ataque inútil y sin apoyo contra las líneas defensivas establecidas. En cambio, lo maté mientras se agazapaba en la retaguardia, tras haber matado a varios de tus camaradas para amenazar al resto y obligarlos a cargar a pesar del terrible destino al que su incompetente liderazgo condujo a la primera oleada, en lugar de admitir sus propios fracasos. No tengo nada en contra de ustedes, pues sé que ninguno de ustedes tuvo la opción de venir aquí, y no han hecho daño a mi pueblo. Los camaradas que sobrevivieron han sido hechos prisioneros y serán tratados con todo el respeto que un guerrero debe a otro. Esta guerra nunca debió librarse, pues todos somos hijos de la humanidad. Demasiados de sus hermanos ya han muerto en vano. No tienen por qué añadir sus propias vidas a esta pira de la arrogancia de Chenkov. Les imploro que se rindan. No pueden derrotarnos, y saben que sus amos no les permitirán retirarse. No atacaremos, pues no hay nada de valor en estas montañas, y ni el Consejo de Liberación ni yo desperdiciaremos las vidas de los valientes soldados bajo nuestro mando. Sepan esto. Sus amos los obligarán a morir por nada, simplemente porque la alternativa es admitir que están equivocados, y eso es algo que nunca harán. No tienen por qué morir por sus frágiles egos. Arrojen sus armas y bajen de las montañas, y les daremos la bienvenida. Juro por mi alma que tienen menos que temer de nosotros que de quienes se consideran superiores a ustedes, pero se mantienen alejados del peligro. La transmisión terminó, dejando tras de sí un silencio solo perturbado por el aullido del viento. En la lujosa finca montañosa que se había proclamado como cuartel general terrestre de la expedición imperial, los oficiales balayanos que se habían quedado atrás se miraron. Eran 3, cada uno superviviente de años bajo el mando de Chenkov. La única razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo era la misma por la que habían evitado ser enviados a la carga esta vez. Eran los mejores del 18 en cuanto a logística, e incluso alguien como Chenkov sabía que necesitaba gente capaz de evitar que sus soldados murieran de hambre o se quedaran sin munición. Bueno, él lo sabía. El hecho de que Chenkov no se hubiera pronunciado de inmediato contra las afirmaciones de este Caín era un claro indicio de que decía la verdad al anunciar la muerte del comandante. Podríamos retirarnos a la órbita, sugirió el primer oficial. Los locales no tienen nada que pueda impactar a los transportes en el camino, e incluso si intentan cruzar las montañas, nos queda muy poca gente. La evacuación debería haber terminado para cuando lleguen. Una vez que recibamos refuerzos del comando del sector y, ya saben, consigamos una mejor posición de aterrizaje, aún podríamos ganar. Sí, coincidió otro, pero hay un problema. ¿Quieres decirle a Karamazov que abandonamos el planeta en el momento en que nuestro comandante fue asesinado? Ah. Ya entiendo. Al menos Chenkov solo había matado a quienes desobedecieron sus órdenes. O no las siguieron con la rapidez que él quería. O no le mostraron el debido respeto. O simplemente lo miraron raro, lo que sea que eso significara. En cualquier caso, Chenkov había matado a muchos guardias desde que el Inquisidor convocó la reunión para recuperar Slaukenberg de los herejes. Sin embargo, aún no había sido tan temido como el inquisidor Karamazov, el hombre que ordenó la ejecución de un montón de oficiales de alto rango del Militarum y empleados del Monitorum del sector solo para reunir al grupo de trabajo. ¿Qué quieres apostar a que si pedimos instrucciones, el inquisidor nos dirá que luchemos hasta el final y demos nuestras vidas al servicio del emperador? Preguntó un tercero con una sonrisa amarga. ¿Te parezco idiota? Replicó el primero antes de mirar a sus compañeros uno por uno. Entonces, ¿qué te parece? ¿Rendirme?
O sea, su jefe mató a Chenkov. El oficial escupió al oír el nombre del hombre que había matado a tantos buenos soldados del Valhalla y que había recibido un montón de medallas por ello. Así que no pueden ser tan malos. Es cierto. ¿Crees que podemos ofrecerle algo de beber? Todavía tengo una olla de Tana preparándose. En el puente del Pyroclast Retribution, Fyodor Karamazov hervía de furia. A su alrededor, la tripulación permanecía en respetuoso silencio mientras cumplía con sus tareas. La oficial de comunicación que había transmitido el mensaje desde la superficie regresó rápidamente a su puesto. El comandante Chenkov, el héroe imperial a quien había designado líder de las fuerzas militares que Karamazov había llamado a su servicio, había muerto, asesinado traicioneramente por el propio y vil líder de los herejes, el renegado Ciapas Caín. Y apenas murió, los restos de la gentuza que los incompetentes del mando del sector le habían enviado en lugar de los verdaderos soldados del dios emperador que él había exigido, rompieron sus juramentos al trono dorado y se rindieron al enemigo, condenando sus almas a la perdición para prolongar sus miserables vidas. Era evidente que el liderazgo de Chenkov había sido lo único que los mantenía unidos. En retrospectiva, las numerosas ejecuciones que el comandante se vio obligado a llevar a cabo en su camino hacia este sistema deberían haber sido una señal del sabotaje deliberado del Militarum a esta santa campaña. Cuando se hizo evidente que los herejes eran demasiado cobardes para atreverse a atacar la posición bien defendida que Karamazov y Chenkov habían elegido para el desembarco, una posición inexpugnable que albergaba el último santuario inmaculado del dios emperador en Slaukenberg, una clara señal de él en la tierra, Chenkov sugirió que pasaran a la ofensiva. Era evidente que los esclavos del archienemigo en el planeta carecían de coraje y habilidad, por lo que se derrumbarían ante el poder del martillo del emperador. Y habría funcionado, de esto Karamazov estaba seguro, de no ser por la traición de los soldados, quienes, según Chenkov, habían desobedecido sus órdenes y, por alguna razón, habían olvidado traer los tanques y vehículos transportados a la base, lo que provocó que la primera oleada no lograra asegurar todos sus objetivos. Incapaz de confiar en sus subordinados, Chenkov había ido valientemente al frente para liderar a sus hombres en persona, a pesar de las mentiras de aquel hereje Caín, que eran obvias para cualquiera. Después de todo, ¿cómo podría Chenkov haberse enfrentado al líder de los traidores si no hubiera estado en primera línea? Solo para perecer en un combate heroico. Karamazov respiró hondo para centrarse, conteniendo la furia justificada que sentía en el centro de su mente, sin dejar que controlara sus acciones ni lo hiciera arremeter contra su entorno. Una vez que estuvo seguro de poder contener su ira sagrada, se giró hacia el capitán del barco, quien se irguió al ver la mirada de su señor posarse sobre él. «Ordenen prepararse para el exterminatus», declaró Karamazov con voz clara y fría como la furia de su divina majestad. «Si Slaukenberg persiste en desafiar al dios emperador, arderá. Y activen otra transmisión planetaria. Quiero que estos inmundos herejes sepan que su juicio se acerca, y que sus traicioneros líderes y sus inmundos dioses no pueden hacer nada para salvarlos». Una vez más, Slaukenberg escuchó las palabras del inquisidor Fyodor Karamazov, y la gente sintió miedo cuando el loco les dijo que, por sus pecados, el mundo entero ardería. El inquisidor seguía transmitiendo desde su nave, detallando extensamente la mecánica del exterminatus cuando no despotricaba sobre los supuestos pecados que el planeta había cometido contra el dios emperador, que justificaban tal aniquilación total. Para entonces, la mayoría había dejado de escuchar, salvo un puñado de personas obligadas a hacerlo por sus deberes o por una curiosidad morbosa por saber hasta qué punto podía caer en la locura un supuesto agente del trono. Esta vez, Caín no había pronunciado ningún discurso, solo un breve anuncio público del Consejo de Liberación. Su líder regresaba a Cainópolis, había un plan para impedir que el demente imperial destruyera el planeta y todos debían mantener la calma y cooperar con las autoridades. Fue breve y sin detalles sobre cómo se lograría este milagro. Aún así, no cundió el pánico. En todo el planeta, el trabajo se detuvo mientras la gente regresaba a sus hogares para estar con sus seres queridos en caso de que ocurriera lo peor. Los templos se llenaron con cientos de miles de personas acudiendo allí para rezar, algunos a los nuevos dioses que les habían enseñado, otros al lejano emperador que aún se negaban a creer que los había abandonado por atreverse a soñar con un futuro mejor, algunos a quien quiera que los escuchara, prometiendo pagar cualquier precio con tal de mantener a salvo a sus seres queridos. Pero sobre todo, rezaron a su héroe, a su campeón, al libertador, para que los librara del peligro una vez más.
Para cuando el transporte aterrizó en la plataforma de aterrizaje del antiguo palacio del gobernador, el terror absoluto que había sentido ante la proclamación de Karamazov de su intención de someter a Slaukenberg al exterminatus hacía una hora se había disipado, convirtiéndose en una voz balbuceante y aterrorizada en el fondo de mi mente que me obligaba a ignorar. Claro que la única razón por la que no gritaba y corría hacia el agujero más profundo que encontraba, aunque no serviría de nada, era que, justo después del inicio de la transmisión de Karamazov, Jafar me contactó para decirme que Christabel y él tenían un plan para salvar el planeta, que requería la presencia de Jurgen y mía en la sede del consejo. Tenía muchas ganas de preguntar detalles, pero la cautela me lo impidió. Existía la posibilidad de que los imperiales estuvieran escuchando nuestras comunicaciones, en cuyo caso hablar del plan por el comunicador podría arruinar mi única posibilidad de supervivencia. En cambio, ordené que un avión se dirigiera a mi posición lo más rápido posible y le recalqué al piloto la urgencia del asunto. Sin duda, se tomó mis órdenes al pie de la letra. Si no fuera por las cosas mucho más importantes que me revolvían el estómago, la velocidad de nuestro regreso podría haberme provocado náuseas. Había pensado que el exterminatus, la destrucción de un mundo, requería una cuidadosa deliberación salvo en los casos más urgentes, algo que ningún inquisidor podría declarar por sí mismo en un ataque de ira. Ciertamente, mis antiguos tutores, al mencionar esta terrible herramienta del arsenal del imperio, habían dejado claro que solo se utilizaba en circunstancias extremas, cuando el planeta en cuestión estaba irrevocablemente perdido o su continuidad representaba una amenaza urgente para el resto del imperio. O se habían equivocado, o Karamazov creía que las reglas no le aplicaban. Considerando su comportamiento hasta el momento, me inclinaba por la segunda opción. Esta no era la actitud que esperaba de un inquisidor. ¿Cómo podía Karamazov hacer eso? Slaukenberg tenía que ser devuelto al redil imperial, sí, y la rebelión contra el trono dorado, por justificada que estuviera, no podía tolerarse, sobre todo porque sabía perfectamente que el levantamiento había sido apoyado por los sirvientes de los poderes oscuros. Pero recurrir directamente al exterminatus tras la primera derrota militar, una que, francamente, había sido causada por la incompetencia imperial en lugar de por la astucia herética, eso era impensable. Habría pensado que Karamazov estaba fanfarroneando para convencernos de que nos rindiéramos, salvo que una de las primeras cosas que dijo en su, aún en curso, lo comprobé rápidamente, ¿acaso el hombre nunca se callaba? Transmisión fue que solo el dios emperador podía conceder la salvación a nuestras miserables almas. En cuanto el avión aterrizó, Jurgen y yo nos levantamos de nuestros asientos. Le di las gracias superficialmente al piloto, si todos sobrevivíamos, me aseguraría de aprenderme su nombre y felicitarlo, ya que había sido un vuelo impresionante, pero en ese momento estaba bastante distraído, y salí corriendo. Jafar nos esperaba y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos, los tres caminando a paso ligero por los pasillos. El edificio se sentía extrañamente vacío. La mayoría de los trabajadores se habían ido con sus familias. Dijiste que tenías un plan, le dije al jefe de burócratas sin preámbulos. Explícate. Lady Christabel y yo hablamos después de la proclamación del loco, dijo el cultista de Tsemch sin una pizca de ironía, aunque supongo que nunca había ordenado la destrucción de un planeta. Creemos que, combinando los esfuerzos de mis acólitos con los miembros más experimentados de su hermandad, podemos usar la hechicería para teletransportar a un grupo de guerreros a bordo de la nave del Inquisidor en órbita. Una vez allí, si Dios quiere, podrán detener el exterminatus. Nos hemos estado preparando para ello desde entonces. Fue un plan audaz. También herético, y casi un suicidio garantizado para quienes participaron. Pero, por desgracia, también era nuestra única oportunidad de supervivencia. Había considerado ordenar a las pocas naves que teníamos en órbita que intentaran detener el fuego de la Pyroclast Retribution, embistiéndolas si era necesario. Pero aunque estaba bastante seguro de que las tripulaciones habrían obedecido la orden, después de todo, sus familias estaban en el planeta, un breve análisis de la situación espacial me hizo comprender que sería inútil. La Pyroclast Retribution tenía potencia de fuego convencional más que suficiente para aniquilar nuestras naves. Había una razón por la que había escoltado los transportes de tropas por sí sola. En cuanto a que Jafar y Christabel iniciaran los preparativos sin pedirme permiso, el tiempo apremiaba, y la seguridad de las comunicaciones les había impedido hacerlo. Incluso en la Guardia, semejante iniciativa habría sido aprobada por cualquier oficial con experiencia. ¿Cuántas personas podrías enviar? Pregunté. Con la ayuda de Sir Jurgen para potenciar el ritual, alrededor de 20.
Me di cuenta de que mi ayudante no sería uno de los enviados. Una pena. Sus poderes habrían sido muy útiles en los espacios reducidos de una nave espacial. Un barco así debe tener una tripulación de miles, señalé. ¿Cómo se supone que 20 soldados van a hacer algo? Le preguntamos a Tessilon Kappa sobre eso, respondió Jafar, quien debo admitir que era bastante ágil para ser un burócrata, manteniendo el ritmo sin esfuerzo alguno. Aunque no estaba tan fuera de forma como la mayoría de los drones del Administratum que había conocido, tampoco era especialmente musculoso, y me pregunté si sería la adrenalina o los dones de su infernal patrón lo que lo ayudaban. Se han ofrecido como voluntarios para formar parte del grupo de abordaje y creen que pueden usar sus habilidades para ayudar. Ya veo. Por un momento, me atreví a esperar que lo lograría. Entonces Jafar volvió a hablar. Por supuesto, las llamadas barreras sagradas que rodean la nave normalmente harían esto casi imposible con nuestros recursos, pero con un alma de tu talla entre el grupo de abordaje, tales obstáculos serán superados. Casi me caigo de bruces cuando reflexiono sobre sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, apenas logrando mantener la voz firme. Lady Christabel fue contactada por su señora mientras hacíamos los preparativos, dijo. Le dijo que nos ayudaría desde su lado del velo, pero que necesitas participar en el ritual para que tenga éxito, para que las bendiciones de los dioses oscuros favorezcan nuestros esfuerzos. Quería gritar y maldecir a Emily, pero me mordí la lengua. Ya no había escapatoria. Iba a tener que participar en esta misión suicida, y ni siquiera tendría a Jurgen conmigo para aplastar a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino hacia la pasta sangrienta. Por otro lado, aunque la idea de abordar una nave inquisitorial me llenaba de terror, mis posibilidades de supervivencia podrían ser mejores que si me quedaba aquí. Al menos podría hacer algo, en lugar de simplemente sentarme a beber amasek y esperar el fin mientras intentaba encontrar una excusa que el emperador aceptara antes de arrojar mi alma a los reinos del caos. E incluso si la misión fracasaba y Slaukenberg era destruida, aún tendría una oportunidad, por remota que fuera, de esconderme a bordo del Pyroclast Retribution y escapar. Iba a hacer todo lo posible para evitar que el Exterminatus fuera despedido, por supuesto. Puede que fuera un cobarde egoísta y mentiroso que había roto sus juramentos al trono dorado para salvar su miserable pellejo, pero tenía que poner un límite a dejar que miles de millones de personas murieran en el fuego solo para que todo rastro de mis pecados se consumiera en las llamas. Sin embargo, si la operación fracasaba, bueno. No tenía sentido desperdiciar mi vida sin motivo. Los tres llegamos a la sala donde se llevaban a cabo los preparativos del ritual. Se había dibujado un círculo ritual en el suelo de piedra blanca, y 14 cultistas lo rodeaban a intervalos regulares. 8 con las túnicas cerúleas de los acólitos de Seench, a quienes pronto se les unió el propio Jafar, y 6 con las ropas mucho más reveladoras de las doncellas de Emily. Christabel estaba entre ellos, y me saludó con una sonrisa encantadora al entrar. Le devolví el gesto, sabiendo que, por lo que sabía, Emily me miraba a través de sus ojos, y acaso esa revelación en particular no era preocupante. Mientras ocupaba su lugar en la 16ª y última posición alrededor del círculo, Jurgen me miró como un canino pateado y me sentí obligado a poner una mano sobre su hombro. Tendré cuidado, Jurgen, dije, lo cual era totalmente cierto. No te preocupes. Volveré antes de que te des cuenta. Asintió en silencio, cerró los ojos y comenzó a meditar. Me giré para observar al resto del grupo dentro del círculo. Además de Tessilon Kappa, había 18 soldados estadounidenses con armadura de caparazón completa. Malone había elegido a los mejores de sus soldados para esto, y se notaba. Cada uno de los 20 soldados era un hombre corpulento y brutal, lo que me dio la inusual sensación de ser más pequeño que todos los que me rodeaban. Todos portaban armas para el combate cuerpo a cuerpo y se mantenían firmes mientras me acercaba. Todos saben lo que está en juego, les dije. Aunque esto no será nada fácil, nuestro plan es simple. Una vez a bordo de la nave enemiga, seguiremos las instrucciones de Tessilon Kappa para sabotear sus capacidades de Exterminatus. Una vez hecho esto, usaremos los métodos de evacuación de la nave para salir de allí y regresar al planeta. No se equivoquen. Esto será lo más peligroso que hayamos hecho jamás. Desde nuestra llegada, todos los que no pertenezcan a este grupo deben ser considerados enemigos que deben ser eliminados a toda prisa. Tendremos que adaptarnos a circunstancias y amenazas imprevistas sobre la marcha, rodeados de enemigos que nos superarán en número 1000 a 1, y tendremos que actuar con rapidez, para que todo esto no sea en vano. Pero tengo fe en que juntos triunfaremos y salvaremos este mundo del loco que lo amenaza. ¿Alguna pregunta?
No había ninguno, así que no podía retrasarlo más. Aún así, mi formación como comisario me obligó a añadir. Sepan que si caen hoy, será como héroes, y serán recordados mientras Slaukenberg siga en pie. Cerré los ojos y dije. Comience el ritual. De nuevo, una creciente presión se apoderó de Jurgen, quien extrajo la energía ilimitada de la disformidad, haciéndola fluir por el círculo. Los ojos de las demás brujas comenzaron a brillar al cambiar palabras guturales, casi irreconocibles. Entonces, un destello de luz, como la princesa demonio Emily, era la misma mujer que conocí hacía casi una eternidad, y el Materium se desvaneció, como una pintura barata apartada a patadas, revelando la horrible majestuosidad que se escondía tras él. Duró un instante. Duró para siempre. Vi cosas indescriptibles, pues todo lo que era y podría llegar a ser fue lanzado a través del Inmaterium, hasta que percibí una barrera a lo lejos, una que pretendía ser dorada, pero que era solo un dorado barato sobre hierro oxidado rojo sangre. Al acercarme, sentí un repentino temor de estrellarme contra esa barrera y quedar hecho pedazos, esparcidos por el mar de las almas. De repente, sentí una presencia que me vigilaba, manteniendo a raya a los demás depredadores y desgarrando la luz dorada que se alzaba ante mí. Supe al instante que era Emily, protegiéndome y abriéndome el camino. Por un instante eterno, sentí el fuego de lo que ella sentía por mí, su calor amenazando con consumir todo lo que yo era. Entonces, la locura del Empíreo se desvaneció abruptamente. Al recuperar el sentido, me encontré de pie en un pasillo, rodeado de metal que vibraba con el ruido de motores distantes. La gravedad era sutilmente distinta a la de Slaukenberg. Estaba en la retribución piroclasta. El ritual había funcionado. Entonces me di cuenta de que estaba solo. No había rastro de los soldados estadounidenses ni de Tessilon Kappa a mi alrededor. Maldita sea. Busqué mi comunicador antes de detenerme. Los recursos de los Borgs eran buenos, pero si me preocupaba que interceptaran las comunicaciones desde la órbita, el riesgo era mucho mayor aquí. Los imperiales ni siquiera necesitarían descifrar la transmisión. Simplemente detectarla les indicaría que había alguien a bordo que no debería estar. Dejé el comunicador en el receptor, aunque esperaba que cualquier otro que hubiera logrado llegar a la nave fuera lo suficientemente listo como para darse cuenta de lo mismo que yo. Solo, saqué mis armas y eché a andar con cautela. Mis sentidos de rata de colmena no percibían a nadie cerca. Parecía haber tenido la suerte de acabar en una sección desocupada de la nave. Salí de lo que ahora me di cuenta era una especie de pasillo de mantenimiento paralelo a los pasillos del barco, y entré en una pequeña antecámara, donde varios pasillos se unían ante un par de pesadas puertas de madera ornamentadas. El alto gótico grabado sobre las puertas indicaba que conducía a la capilla del barco, o al menos a una de ellas. Dado que se trataba de un barco de la Inquisición, probablemente había más en las cubiertas. Las puertas no estaban del todo cerradas, y oí débilmente una voz que provenía del otro lado. Me sonaba vagamente familiar, y al cabo de un momento comprendí por qué. Sin creer que pudiera tener tan mala suerte, me acerqué con cautela a la entrada, con la intención de echar un vistazo por el hueco entre las enormes puertas de madera para confirmar lo que me decía mi intuición. Estaba tan concentrado en no hacer ruido que me perdí el pequeño charco de cera de vela que goteaba de la lámpara de araña que iluminaba la habitación. Justo cuando me agachaba para pegar el ojo a la abertura, resbalé e instintivamente levanté las manos para sujetarme. Por desgracia, las puertas frente a mí estaban muy bien engrasadas, y el resultado fue que se abrieron de golpe con un estruendo atronador, mientras yo entraba a trompicones en la habitación intentando recuperar el equilibrio. La capilla de la retribución piroclasta era un ejemplo típico de arquitectura gótica. Una nave única y larga con filas de bancos de aspecto incómodo, sostenidos por pilares decorados con escenas de ángeles triunfantes en la parte superior y herejes en llamas en la inferior. Al fondo de la sala se alzaba una estatua dorada de 10 metros de altura del emperador, en su aspecto de juez. El rostro de la estatua tenía una expresión iracunda, y sus manos enguantadas sostenían un espadón apuntando hacia abajo. Al pie de la estatua había un altar, y allí, de pie ante él y mirándome con ojos abiertos e inyectados en sangre, estaba el mismísimo inquisidor Fyodor Karamazov. Un servocráneo flotaba junto a él, y se giró lentamente para mirarme mientras yo permanecía allí petrificado. Entonces recordé que Karamazov seguía transmitiendo cuando tuvo lugar el ritual. Lo que significaba que, en ese momento, todo el planeta podía verme. Todavía intentaba procesar ese pensamiento cuando Karamazov se sacudió la sorpresa de verme primero. Tú, dijo, poniendo en esa sola palabra más odio del que hubiera creído posible. Ciapas Caín.
Por supuesto que me reconoció. Probablemente desconocía mi nombre al llegar al sistema, a menos que los astrópatas hubieran podido enviar un mensaje mucho más detallado de lo que creía posible dadas las circunstancias, pero debió de ver la transmisión que hice en respuesta a su anuncio inicial. Lo que significaba que, a menos que Karamazov hubiera sido tan estúpido o arrogante como para no enviar información al resto del imperio, lo cual, dadas sus acciones hasta el momento, le daba bastantes probabilidades, mi participación en el levantamiento pronto sería conocida por el comisariado. Inquisidor Karamazov, respondí como si acabara de pasar a tomar un té y jugar al regicidio. He venido para impedir que destruya a Slaukenberg. Se rió. ¿Esperas que me crea eso? Conozco a los de tu calaña, hereje. No te importa la vida de tus seguidores. Viniste aquí buscando la gloria de matarme, para ganarte el favor de tus amos oscuros. ¿Crees que me importa la gloria? Respondí con incredulidad. La gloria no significa nada para mí. No quiero estar aquí. Igual que no quiero que Slaukenberg se vea amenazado, que todos los que están ahí se arriesguen a morir porque no puedes soportar lo mal que te has metido. ¿Te atreves? Karamazov desenvainó su espada de energía y cargó. Disparé con mi pistola Volter, pero un campo brillante bloqueó mi disparo. El inquisidor tenía una especie de campo de fuerza personal que lo protegía de los ataques a distancia. Apenas tuve tiempo de enfundar mi arma y empuñar mi espada sierra con ambas manos antes de que me alcanzara. Morirás primero, me espetó en la cara. El resto de tu miserable rebelión puede verme matarte, y saber que son los siguientes. Nadie está fuera del alcance del juicio del emperador. Echó la espada hacia atrás para asestar otro golpe, que bloqueé, antes de lanzar una respuesta que él desvió a golpes. Mientras nos batíamos en duelo bajo la mirada pétrea del emperador, el inquisidor seguía despotricando, pero lo ignoré. Necesitaba toda mi concentración simplemente para seguir con vida. Era más alto que Karamazov, pero él tenía la ventaja de la experiencia y la fuerza de un fanático. Y lo más importante, su arma era simplemente superior a la mía. Cada vez que nuestras espadas chocaban, algunos dientes de adamantium de mi espada sierra salían volando, dañados por el campo de energía de la espada de energía. Si esto continuaba, en poco tiempo mi arma se rompería por completo, y solo me quedaría mi pistola Volter y mis palabras ásperas para defenderme. Mi armadura de caparazón no me protegería de una espada de energía. Llegado el caso, estaba condenado. Aprovechando al máximo el entrenamiento que me impartió mi antiguo tutor de la Eschola, Miyamoto de Bergerac, atrapé el golpe descendente de Karamazov. La espada estaba tan cerca de mi rostro que casi podía sentir su campo de energía contra mi piel, y con un grito de terror, giré mi espada sierra alrededor de la hoja antes de arrebatársela de las manos a Karamazov, haciéndola volar por los aires. La adrenalina que corría por mi sangre me impulsó a seguir adelante. Antes de que el inquisidor pudiera reaccionar, ataqué con todas mis fuerzas, haciéndolo tambalearse hacia atrás con las entrañas derramándose por el golpe desgarrador que acababa de asestarle. Se aferró al altar, a los pies de la estatua del dios emperador, mirándome con los ojos muy abiertos, antes de que su propia espada de energía le atravesara el cráneo de punta, inmovilizándolo contra el altar y matándolo al instante. Jadeaba con fuerza, con el corazón latiéndome como si acabara de completar uno de los demenciales cursos de entrenamiento que diseñé para los EE. Aunque la pelea solo hubiera durado un minuto como máximo. Una vez recuperado, envainé mi espada sierra y caminé hacia el altar donde yacía el cadáver del inquisidor. Un colgante le colgaba del cuello, con la forma de la I estilizada de la Inquisición, cuya cadena había sido cortada por la espada que había matado a su dueño. Impulsado por un instinto indescriptible, lo recogí y lo guardé en el bolsillo. Señor Libertador, dijo el servo cráneo en ese momento, y casi salté de mi piel. ¿Tesilon Kappa? Pregunté después de unos segundos, porque no se me ocurría nadie más que pudiera contactarme así. ¿Eres tú? Así es, confirmó la calavera. Me alegra verte bien. Cuando no te rematerializaste conmigo y el resto del grupo, temí lo peor. Yo también, cuando recuperé la conciencia, les dije con sinceridad. Me alegra que ustedes también hayan sobrevivido. ¿Dónde están? Y ahora que lo pienso, ¿cómo me hablan ahora? Para responder a ambas preguntas, los soldados y yo llegamos a la cubierta de ingeniería y desactivamos a los tecnosacerdotes. Usando las consolas, he sometido el espíritu máquina de la nave a mi voluntad. Veo todo lo que la nave ve. Es bastante emocionante, aunque mentalmente agotador. Bueno, me alegró oír eso.
No sabía mucho sobre el funcionamiento de las naves espaciales, pero quizá podrían alejar la nave de Slaukenberg para que no se pudiera disparar la munición del Exterminatus. He activado el reactor de plasma a máxima potencia, continuó Tessilon Kappa. Detonará en 20 minutos, antes de que el Exterminatus esté listo para su despliegue. Le aconsejo que se marche antes, Lord Libertador. Me contuve para no gritarle a Tessilon Kappa, sabiendo que alejarlos pondría en riesgo mi única oportunidad de salir con vida de esta nave. ¿Tienes acceso a los planos de la nave? Pregunté. ¿Puedes decirme a dónde ir? Nos dirigimos a la plataforma de aterrizaje, una cubierta por debajo de su posición actual, respondieron de inmediato. Veo un transporte que podemos usar para desembarcar. A juzgar por sus marcas, pertenecía al mismísimo Inquisidor, así que ningún tripulante se atreverá ni podrá subir a bordo sin nosotros. Este servocráneo los guiará hasta allí. Según mis cálculos, deberíamos tener el tiempo justo para escapar. Apenas terminaron de hablar, las alarmas empezaron a sonar por toda la nave, pues su sabotaje al reactor de plasma las activó. El servocráneo salió volando a toda velocidad, y yo corrí para seguirlo, sin perder el tiempo en el cadáver ensartado de Fyodor Karamazov. Christabel se encontraba en la plataforma de aterrizaje, con una sonrisa en los labios, mientras observaba cómo la cañonera descendía del cielo. Incluso desde la distancia, podía ver que era más avanzada que cualquier otra que hubiera visto en Slaukenberg, aunque necesitaría algunas modificaciones estéticas antes de que pudiera ser una montura adecuada para el campeón que transportaba. A su alrededor se encontraban los demás miembros del Consejo de Liberación, así como una guardia de honor para recibir al Salvador de Slaukenberg. Podía oír los sonidos de celebración que emanaban de toda Kainópolis, mientras la gente se regocijaba por haber evitado su perdición. Todo el planeta había presenciado el duelo del Libertador con Karamazov, había oído su furia cuando el Inquisidor enloquecido prometió convertir el mundo en un monumento a la ruina que su vil raza infligiría a todos los que se atrevieran a alzarse bajo la bota aplastante del Imperio. Y entonces, vieron la bola de fuego en el cielo cuando la nave fue destruida. Afortunadamente, Jafar había pensado en anunciar la supervivencia de Caín de inmediato, antes de que la idea de que el Libertador se hubiera sacrificado para salvarlos tuviera tiempo de asentarse. Tras la desaparición de la amenaza del Exterminatus, los agentes del Consejo volvieron al trabajo para abordar las preocupaciones más urgentes mientras el resto del planeta celebraba. Los guardias que se habían rendido estaban siendo trasladados a campos de detención temporales hasta que estuvieran listos alojamientos más permanentes. Con su base en el complejo turístico de montaña vacía, los EU. Comenzaron a trasladar el equipo que habían dejado atrás con los transportes incautados, añadiendo a su arsenal los tanques y vehículos pesados que habían quedado varados. Antes de que la retribución piroclasta detonara, su tripulación había huido. Una lluvia de cápsulas de escape se precipitaba sobre el planeta como una lluvia de meteoritos. Los EU se habían movilizado para capturar a los supervivientes antes de que se alejaran de sus aterrizajes, para que no se escondieran y se convirtieran en una nueva amenaza para la población. Mientras tanto, en el vacío, la flotilla de defensa de Slaukenberg se había movilizado inmediatamente después de la destrucción de la nave insignia imperial. Un par de naves de transporte se habían alejado lo suficiente del Pyroclast Retribution como para evitar daños y estaban a punto de salir del sistema, pero las tres restantes habían sido alcanzadas por la explosión y estaban siendo abordadas. Si bien carecían de potencia de fuego propia, su captura fue el primer paso para difundir la fe del Consejo de Liberación más allá de Slaukenberg. Aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora, Christabel quería disfrutar del momento. Así era Slaanesh, después de todo. Christabel sabía que su señora la observaba a través de sus ojos. Podía sentir su presencia a través del vínculo que se había forjado entre ellas en la Casa del Recuerdo. Ese vínculo se había fortalecido, pues su participación en la gran obra de hoy acercaba su alma a la inefable gloria del Empíreo. Al realizar el ritual, sintió el peso añadido de millones de almas que rezaban por la salvación, lo que confirió aún más poder a la obra. Podría haber tenido éxito sin él, claro, pero al menos el apoyo inesperado había aliviado la presión sobre Jurgen y facilitado la tarea que se había impuesto su ama de proteger el espíritu de su amado durante el viaje. Christabel no creía que el Libertador lo hubiera planeado con exactitud. Pero sabía cómo reaccionaría la gente de Slaukenberg ante el milagro que los había salvado, una vez que la oleada de alivio hubiera pasado y tuvieran tiempo para pensar. Sobre todo con los predicadores de sus credos y los de Jafar asegurándose de que se corriera la voz de cómo se había logrado esa liberación.
Acudirían en masa a los verdaderos dioses, cuyo campeón se había interpuesto entre ellos y la aniquilación. La rampa de abordaje de la cañonera descendió, y salió Ciapas Caín, flanqueado por los soldados estadounidenses que habían sobrevivido a la operación. El contraste entre su equipo dañado y su impecable atuendo revelaba la destreza marcial del libertador. Christabel no era tan ingenua como para ignorar la destreza de los estadounidenses, incluso si su devoción al dios de la guerra los convertía en unos patanes sin imaginación. Ella se arrodilló, junto con todos los demás en la platier. «Bienvenido de nuevo, mi señor», dijo. Lenta y dolorosamente, la mente que se hacía llamar Fyodor Karamazov despertó. La memoria fue lo primero que regresó, y con ella llegó el aguijón ardiente del fracaso. Estaba muerto. Caín, el hereje, lo había matado. Un destello de dolor fantasmal lo recorrió al recordar cómo la espada sierra del renegado lo destrozaba. Había fracasado. El hereje aún vivía, y si Caín lograba alcanzarlo en medio de su nave, dudaba que sus sirvientes pudieran detenerlo, pues ¿cómo podrían tener éxito donde alguien como él había fracasado? Y así, en lugar de ser purgado por el fuego, Slaukenberg seguiría existiendo, un tumor dentro del cuerpo sagrado del imperio. Abrió la memoria de los ojos, dispuesto a postrarse ante el trono dorado y someterse al juicio del dios emperador. Pero no había resplandor, ningún fuego divino dispuesto a purificar a los indignos y rehacer a los benditos para que pudieran estar a su lado y compartir su vigilia por toda la eternidad. En cambio, había humo y huesos, y sonidos de decadencia. El aire olía a aromas que no podía identificar, pero que sabía que eran profanos. Y este no era el trono dorado. No, dijo una voz como cuchillos cortando seda. No lo es. Una figura se movió frente a él. Era increíblemente alta, más grande que los titanes que una vez tuvo la suerte de presenciar aplastando a los enemigos del trono. Su mente se negaba a procesar su apariencia, mostrándole solo un par de ojos esmeralda que brillaban con malicia en medio de un mar de sombras turbulentas. Hola, Fyodor, dijo. Soy Emily, y trataste de hacerle daño a mi amado Ciapas. Dios emperador, murmuró, forzando la voz, protege el espíritu de tu fiel siervo y el anatema no está aquí, Fyodor. No te ayudará. No. He pasado toda mi vida sirviéndole. He matado a miles de herejes en su nombre. Él no me abandonaría. Mientes. No tengo por qué mentir. Llámalo cuanto quieras. No vendrá. No por ti, que has matado a tantos inocentes. No hay inocentes, solo grados de culpa. Todos los que murieron a mis manos lo hicieron para su gloria. ¿De verdad? Entonces supongo que tú también eres culpable. Si no, ¿por qué estarías aquí? No. No, eso no podía ser verdad. El demonio mentía. Todos los demonios mentían, solo los de su especie lo hacían. Él sabía que era cierto. Pero oh, no te preocupes, dijo la abominación con una risita coqueta. Tendrás todo el tiempo de la eternidad para comprender la magnitud de tus fracasos. Mientras el pequeño y patético espectro, lo único que quedaba del alma de Karamazov, era arrastrado a su perdición por sus sirvientes demoníacos, Emily rió para sí misma. ¿Qué regalo tan considerado le había enviado su amado? Romper las ilusiones de Karamazov sería un placer excepcional. Los inquisidores solían ser demasiado monótonos y carentes de imaginación para acabar en los dominios de Slaanesh tras su muerte. Pero alguien tan santurrón y obsesionado como Karamazov era harina de otro costal. Necesitaba hacerle un gesto amable a su querido Ciapas para agradecerle el regalo. No quería que pensara que era desagradecida, después de todo. Quizás enviarle a otra de sus doncellas. Sin duda, había disfrutado mucho de Christabel cuando se conocieron en ese bonito templo camuflado que él le había construido. O quizás sería demasiado repetitivo. Oh. Tuvo una idea maravillosa. Le costaría un poco de trabajo, pero su amado lo agradecería de verdad. Y además, con el poder del amor, ¿qué no podría lograr? En las turbulentas mareas del mar de las almas, donde todos los sueños y pesadillas moraban en incesante discordia, se forjó una cadena de tratos, amenazas e intrigas. Su creadora era joven, pues tales criaturas se contaban entre los habitantes inmortales del Empíreo, recién elevada por encima de sus orígenes mortales por el poder oscuro al que servía. Según las reglas del gran juego del caos, aunque en realidad no eran reglas, sino sugerencias impuestas por los dioses oscuros, algo como lo que ella pretendía lograr debería haber estado fuera del alcance de la nueva princesa demonio de Slaanesh. Pero Emily era la hija pródiga del príncipe oscuro, y tales restricciones se desvanecieron ante el favor del libertino.
pues Slaanesh era el dios de la obsesión en todas sus múltiples formas, y la de Emily se contaba entre las más raras que el príncipe del placer había probado. Pocos eran, en efecto, los seguidores del sextuple soberano que conservaban la capacidad de sentir la emoción que unía a la princesa demonio con su campeón en ascenso, y menos aún eran las cosas que Slaanesh disfrutaba más que las nuevas experiencias. Los sirvientes demoníacos de los demás dioses oscuros se opusieron a las intenciones de Emily, y así se libró una batalla en el mar de las almas. Para los estándares del Materium, fue incomprensible, pero para los del gran juego, apenas fue una escaramuza. Miles de millones de demonios pertenecientes a cada uno de los 4 fueron asesinados y devorados, y la princesa demonio se fortaleció con la materia anímica de aquellos a quienes derrotó. Tras una eternidad que solo duró 6 latidos, las huestes del príncipe oscuro resultaron victoriosas, y el premio que Emily deseaba regalar a su amado quedó asegurado. Mientras el licor de su enemigo vencido goteaba de su boca, la princesa demonio esbozó la inocente sonrisa de una doncella enamorada, preguntándose qué pensaría su amado de su regalo. Y a su alrededor, los sirvientes menores de ella que tiene sed temblaban con una mezcla de miedo y envidia ante la vista, preguntándose qué profundidades de libertinaje y exceso estaba contemplando su oscura dama. Mientras subía las escaleras de la casa del recuerdo hacia la sala donde se encontraba la estatua de Emily, que juraría que estaba en una posición ligeramente diferente cada vez que la visitaba, hice todo lo posible por disimular mis miedos y preocupaciones. Había estado allí varias veces desde la inauguración. Rechazar la propuesta de Christabel de visitarla regularmente habría sido un desaire que pondría a las doncellas en mi contra y también alertaría a Emily. Tener una princesa demonio obsesionada conmigo ya era bastante estresante. No quería imaginar qué pasaría si descubriera la verdad. Christabel me contactó ayer para pedirnos que nos viéramos allí, negándose a darme más detalles, salvo que Emily tenía algo que decirme en persona, por así decirlo. No se me ocurría ninguna razón en particular, y eso me inquietó. La noticia de que Christabel quería hablar conmigo en privado me provocó un hormigueo inmediato en las palmas de las manos. En el mes transcurrido desde que Slaukenberg, de alguna manera, desbarató el primer intento imperial de reclamar el planeta, las cosas habían vuelto a lo que, con un escalofrío de horror, me di cuenta de que empezaba a considerar normal. Hubo mucha fiesta justo después de la destrucción de la retribución piroclasta, pues la gente, comprensiblemente, celebraba que, después de todo, no iban a morir. A pesar de mis intentos de explicar que Tessilon Kappa había sido quien salvó la situación saboteando el Exterminatus, la mayor parte del mérito seguía recayendo sobre mí, porque yo era a quien todos habían visto matar a Karamazov en vivo. Al menos los magos no parecían enfadados por haberles robado el protagonismo de esta manera, aunque probablemente se debía a que habían estado demasiado ocupados desmontando el equipo del Militarum confiscado para aprender a construir más para los EE. Los Borgs ya habían estado trabajando en sus propios diseños de tanques, por supuesto, pero tener algo que usar como estándar les resultó muy útil para su investigación. La artillería que ya habían diseñado había funcionado bien contra la Guardia Imperial, pero Tessilon Kappa había admitido abiertamente que las piezas que los habían capturado eran de fabricación mucho más avanzada. Lo cual, dado que los Borgs habían estado trabajando exclusivamente en equipo civil antes del levantamiento, mientras que el equipo de la guardia se producía en mundos forja dedicados a armar el martillo del emperador, me pareció perfectamente lógico. Los propios guardias rendidos habían sido más delicados de tratar que su equipo. Había prometido tratarlos bien y tenía la intención de cumplir mi palabra, aunque solo fuera porque los maníacos de los daban demasiada importancia al honor para mi gusto y no quería que empezaran a dudar de la moral de su amado libertador. Por otro lado, los no tenían ni idea de cómo tratar a los cautivos. La última vez que las fuerzas de defensa de Slaukenberg tomaron prisioneros, protestaban contra el régimen de los Giorba, y nadie quería repetir lo que les había sucedido. El Militarum tenía sus propios protocolos, pero tampoco me parecía buena idea seguirlos. Estaban pensados para contener a los traidores y herejes mientras eran procesados por las autoridades, o la Inquisición, y este parecía ser un acuerdo a mucho más largo plazo. Al final, trabajé con Malone y Jafar para improvisar algo aceptable para todos. Los balayanos habían sido enviados a otra región montañosa, más accesible que su lugar de aterrizaje original, pero aún aislada. Los Borgs habían construido dormitorios y equipado todo lo necesario para los miles de prisioneros, junto con los muros y torres de vigilancia para los soldados asignados a su custodia.
Los había visitado varias veces, y la temperatura se hacía cada vez más fría con la llegada del invierno, pero no parecían molestos. De hecho, disfrutaban del frío, algo que supuse que era propio de los habitantes de los mundos de hielo. Incluso Jurgen estaba más animado de lo habitual con la llegada de la temporada, aunque a alguien menos acostumbrado a él que yo le costaría verlo. Tras verse obligado a quedarse mientras yo vagaba en el Pyroclast Retribution, se había vuelto aún más decidido a mantenerme a salvo. Los guardias estaban tan relajados y contentos con la situación como cabía esperar. Sus oficiales al mando mantenían a todos tranquilos y ocupados con los ejercicios y diversas tareas del campamento. Tras años bajo el mando de Chenkov, parecían disfrutar de la oportunidad de relajarse. El hecho de que estar cautivos de rebeldes herejes aparentemente fuera una mejora en su situación casi me hizo desear haber capturado vivo a Chenkov para entregarlo al resto del Consejo de Liberación en lugar de darle una muerte rápida. Había visitado el alojamiento en persona con un grupo de Pictcasters para demostrarle a la plebe que todo iba bien y que no era necesario amotinarse exigiendo la ejecución sumaria de todos los cautivos. Jurgen había estado a mi lado por si alguno de los cautivos intentaba vengar a su oficial al mando por alguna razón incomprensible, pero al final su presencia no fue necesaria. No podía decir que los soldados se alegraran de verme, pero sus oficiales fueron bastante cordiales, incluso invitándome a tomar su singular té, al que llamaban Tana y que, debo admitir, disfruté bastante. Ciertamente, Jurgen parecía feliz de probar su lejano hogar. La propaganda resultante había funcionado a la perfección. La gente de Slaukenberg aparentemente se creyó mi discurso sobre que los varallanos eran tan víctimas de la opresión imperial como nosotros. Las tripulaciones originales de las naves que sobrevivieron al abordaje fueron enviadas al planeta inferior, separadas de los guardias, tanto para evitar la tentación de escapar como porque no eran valallanos y habrían sentido el frío. La mayoría había pasado toda su vida en el vacío, o casi, y estar sujetos a la gravedad y la atmósfera de un planeta les causaba todo tipo de problemas de salud, que fascinaban a los biólogos magos encargados de mantenerlos vivos y lo más sanos posible. También había organizado visitas guiadas a las líneas de producción de armas y los centros de entrenamiento de los EU. Para los oficiales valallanos. Oficialmente, esto se hizo para impresionarlos con la magnitud de los logros de la rebelión y que se unieran a nosotros en nuestra justa sublevación contra la tiranía del imperio. Obviamente, al ser mucho más consciente de la galaxia que el resto del Consejo de Liberación, sabía que las instalaciones de Slaukenberg, si bien impresionantes dado el origen del planeta, eran solo una pálida sombra de las extensas fábricas y cuarteles del imperio. Mi objetivo real era proporcionar a los cautivos la mayor cantidad posible de información importante sobre los recursos del planeta, para que, cuando llegara la siguiente oleada de retribución del imperio y fueran liberados, pudieran dirigir la ira del imperio hacia objetivos militares válidos. Con suerte, esto minimizaría las bajas civiles y me daría tiempo suficiente para encontrar una salida del planeta. Mis reflexiones terminaron al llegar a mi destino. Christabel me esperaba, arrodillada en oración ante la estatua de Emily, que juraría que estaba en una posición ligeramente distinta a la de la última vez que la visité. Se levantó para saludarme, y su reverencia me permitió ver su impresionante escote. Lord Cain dijo. Gracias por acceder a reunirse conmigo tan pronto. Sé que está muy ocupado con su trabajo. Uno de los aspectos más molestos de toda esta situación, a diferencia de todos los horribles, era que ella tenía razón. Mi carga de trabajo había aumentado drásticamente desde el levantamiento. Había llegado a Slaukenberg con la intención de dedicar toda mi carrera a hacer lo mínimo posible y disfrutar al máximo de mi puesto, pero dirigir un gobierno planetario era mucho trabajo, incluso como figura decorativa. Tenía muy poco tiempo libre, y la mayor parte lo pasaba bebiendo a Maset caro y mirando las paredes de mi apartamento, preguntándome dónde había salido todo tan catastróficamente mal que quizá fuera mejor para mi salud. Por supuesto, no iba a decirle eso. Sobre todo cuando Emily me observaba a través de sus ojos. No es ninguna molestia, le aseguré. Me pediste que viniera temprano. Espero que esto no sea para avisarme de que otra fuerza de ataque imperial está en camino. Trono, esperaba que no. Sabía que era inevitable, pero no estaba mentalmente preparado. Oh, no, nada de eso, dijo ella. Habría hecho mi petición más urgente si así fuera, sobre todo ahora que sabemos con certeza hasta dónde están dispuestos a llegar los esclavos del falso emperador para aplastar a quienes se atreven a rebelarse contra su tiranía. No, tengo un mensaje personal de Lady Emily para transmitirle. Cuanto más hablaba Christabel, más pesado se hacía el peso en mi estómago.
La dama quedó encantada con sus heroicas acciones y disfrutó inmensamente del regalo del alma de ese desdichado inquisidor. Si bien sabe que el vínculo entre ustedes es más grande que cualquier intercambio insignificante de regalos, aún así quería agradecerle por ello. Así que continuó la doncella con una amplia sonrisa, ha dispuesto la llegada de un pecio espacial al sistema. Parpadeé. Segundos después, mi cerebro dejó de intentar ignorar lo que acababa de decir. Lo siento, logré decir, ¿qué? Por suerte, Christabel se tomó bien mi sorpresa, encantada de que el regalo de su señora me hubiera sorprendido. Una vez que salí de la casa del recuerdo, una vez más tras asegurarme de que Christabel, y a través de ella, Emily, estaban convencidos de mi gratitud por el regalo de esta última, convoqué al resto del Consejo de Liberación para informarles. Era difícil saberlo con su voz artificial, pero estaba seguro de que Tessilon Kappa vibraba de emoción al pensar en todas las maravillas tecnológicas que podrían encontrar dentro de un pecio espacial. Estaba más preocupado por todos los peligros que seguramente me acecharían, y decidí no acercarme a la maldita cosa. 2 semanas después, me encontraba en el hangar de uno de los 3 transportes de tropas imperiales capturados tras la destrucción del Pyroclast Retribution, observando con aires de admiración la nueva pintura de la cañonera que me había salvado de arder junto a la nave insignia de Fyodor Karamazov. Quienquiera que estuviera asignado a ella había hecho un trabajo minucioso. Se había eliminado toda la iconografía inquisitorial e imperial. También se había repintado del mismo carmesí que el caparazón de los soldados estadounidenses, con el sello del Consejo de Liberación grabado en el frente. En mi interior, me preguntaba cómo me había metido en este lío. Sabía la respuesta, claro, pero, como quien hurga en una herida con costra, sentía una curiosidad demasiado morbosa como para resistir el impulso. El pecio espacial había emergido de la disformidad hacía 3 días. Su llegada vino acompañada de un brote de actividad disforme que todos los psíquicos y auspex del sistema habían detectado. Por lo poco que sabía de este tipo de cosas, parecía un ejemplo típico. Una enorme amalgama de naves hundidas, perdidas en la disformidad y fusionadas por capricho del Inmaterium antes de ser escupidas para liberar la inmundicia que albergaban, además de servir de cebo para cualquiera lo suficientemente insensato como para subir a bordo. Lo que, por desgracia, me incluiría a mí. Según Jafar, quien indagó en los archivos del Administratum que heredó de la administración anterior y de alguna manera logró encontrar lo que buscaba, el pecio espacial era conocido en el Imperio como el corazón de las tinieblas y había rondado el Segmentum al menos desde que el emperador se sentó en el trono dorado. Pero después de que las doncellas difundieran entre la población la historia de su presencia, el Consejo de Liberación decidió nombrarlo el Don de Emily. Aparte del potencial botín de xenotecnología y arqueotecnología, la verdadera ventaja del pecio espacial residía en lo que podía reforzar nuestras inexistentes defensas orbitales. A pesar de la incompetencia de su liderazgo, la expedición imperial había destacado que esta era la debilidad más evidente de las defensas de Slaukenberg, ya que sin el ritual que Jafar y Christabel habían sacado de la nada, habríamos estado completamente perdidos. Aunque habíamos añadido algunas naves de transporte a nuestra modesta flotilla, lo que significaba que al menos teníamos algo con capacidad de disformidad que podía usar para huir en caso de que ocurriera lo peor, eran prácticamente inútiles en batallas en el vacío. Construir naves espaciales era un trabajo de años, si no décadas, y requería instalaciones, conocimientos y recursos especializados que no teníamos. Pero el pecio espacial, al ser una amalgama de docenas de naves, podría convertirse en una fortaleza del vacío más grande que cualquier otra que yo hubiera conocido, salvo la legendaria falange del capítulo de los puños imperiales. Reactivar incluso una 10ª parte de los cañones que el Auspex había descubierto en su vasta superficie reduciría la potencia de fuego a la de una flotilla entera, siempre y cuando pudiéramos poner al coloso en órbita, algo que los Borgs habían jurado al Consejo que podían lograr, aunque tenía la inquietante sensación de que su confianza se debía más al entusiasmo que a la realidad. Se suponía que los pecios espaciales debían regresar al Inmaterium al azar, pero según Christabel, Emily había dispuesto que éste permaneciera en el Materium indefinidamente, o hasta que los Borgs lograran controlar los diversos motores Warp. Lo que dejaba solo el pequeño, diminuto e insignificante problema de que los pecios espaciales eran conocidos por estar llenos de todo tipo de abominaciones xenos que recogían durante sus viajes aleatorios por la galaxia. Y debido a mi reputación de fraudulento, era natural que liderara los primeros equipos de reconocimiento en abordar el GIF de Emily. El tema se había mencionado tan casualmente en la última reunión del Consejo que no había podido encontrar la manera de evitarlo sin socavar mi imagen ante mis supuestos subordinados.
Y ahora, aquí estaba. Como no había escapatoria, decidí aprovecharlo al máximo. Jurgen me acompañaría, al igual que los 10 soldados estadounidenses que habían sobrevivido al abordaje del Pyroclast Retribution. Todos llevaban armadura de caparazón carmesí y un equipo diverso que supuestamente les daría las mejores probabilidades de supervivencia para la operación que se avecinaba. Rifles láser de corto alcance y más potentes, herramientas de corte, cuerda y otros accesorios, además de agua y barras de raciones. Un miembro del escuadrón llevaba un box más pesado, y otro había sido entrenado para usar un Auspex de corto alcance. Los Tessilon Kappa también me acompañarían, aunque en su caso habría tenido que usar la fuerza para impedir su llegada. La idea de toda la tecnología que se escondería dentro del pecio espacial había anulado por completo su instinto de supervivencia. Cuando sugerí que sería más sensato enviar a alguien menos importante para el Consejo de Liberación, con la esperanza, aunque no del todo segura, de que alguien me señalara que yo tampoco debería ir a esa misión suicida, pensé por un momento que me retarían a duelo allí mismo. Aún así, sospechaba que pronto tendría motivos para alegrarme de su presencia. La capacidad de controlar todo el sistema de una nave que habían demostrado sin duda parecía algo útil en un pecio espacial. Con todos los sensores que se habían implantado, el Auspex quizás fuera redundante, pero como no era yo quien lo portaba, me conformaba con tener un segundo método para explorar nuestro entorno en busca de peligros que no implicara salir a revisarme. Este pequeño equipo no sería ni de lejos la única fuerza que viajaría al regalo de Emily. Varios otros transportes se encontraban junto a la cañonera, y aunque ninguno era tan avanzado como el que habíamos liberado de Karamazov, todos tenían capacidad para el vacío. Algunos habían pertenecido a las SDF antes del levantamiento, otros eran vehículos recreativos reutilizados de turistas y nobles, y los que más se parecían a transportes militares reales habían sido capturados a la expedición imperial. Unos 200 soldados esperaban en el hangar, junto con una auténtica banda de Gorks. Me informaron que la competición para decidir qué tecnosacerdotes participarían en la expedición a bordo de la letal aglomeración de naves espaciales abandonadas había sido muy reñida, lo cual era una clara señal de los peligros de inyectarse demasiado metal en el cerebro. Por otro lado, Malone afirmó haber tenido el mismo problema al solicitar voluntarios para participar en esta operación, así que tal vez fuera una cuestión de herejes y no de tecnosacerdotes. Al final, el general seleccionó a los soldados basándose en sus resultados de entrenamiento y, en el caso de aquellos que habían participado en lo que generosamente podría llamarse la batalla contra la expedición imperial, aquellos con el mejor rendimiento. Mi intención era mantenerme justo en el centro del grupo, manteniendo a mi alrededor a la mayor cantidad de soldados blindados en todas direcciones en todo momento. Uno podría pensar que mi reputación de liderar desde el frente lo dificultaría, pero la historia de cómo me separé del resto del grupo de ataque durante el abordaje del Pyroclast Retribution se había extendido por todo Estados Unidos, y como resultado, los hombres estaban decididos a mantenerme a salvo. Había logrado aparentar que seguía a regañadientes sus amables sugerencias de que tomaran la delantera, como si lo único que deseara fuera correr por los laberínticos pasillos de naves espaciales inactivas hace mucho tiempo que habían pasado quién sabe cuánto tiempo en la disformidad. Con los últimos preparativos listos, nuestra pequeña armada despegó. El conjunto Auspex de largo alcance de la nave había identificado una sección del pecio espacial como un carguero imperial estándar, uno de los incontables millones que transportaban recursos de un sistema a otro, manteniendo el flujo vital del gran imperio interestelar, o así lo describieron mis tutores. Personalmente, me imaginaba que la vida a bordo de uno de ellos debía ser terriblemente aburrida. Lo habíamos elegido como punto de entrada porque sus esquemas estaban fácilmente disponibles, los Borgs confiaban en poder persuadir a sus espíritus máquinas supervivientes para que nos sirvieran, y según nuestros escáneres, aún conservaba atmósfera. En menos de una hora, la plataforma de aterrizaje estaba asegurada. Ordené que la convirtieran en una fortaleza lo más robusta posible. Sí, como me hizo pensar el hormigueo en las palmas, cuando necesitábamos huir, quería que hubiera un lugar al que pudiéramos retirarnos. Mientras los Borg se preparaban para acampar, partía regañadientes con el resto de mi equipo. A pesar de la atmósfera respirable, Jurgen y yo llevábamos cascos sellados, porque ninguno de los dos éramos idiotas. Nuestro objetivo era explorar los alrededores de nuestra zona de preparación, buscando cualquier amenaza potencial para la exploración del pecio espacial. Tenía la intención de ser muy cuidadoso y aprovechar la primera excusa para regresar al hangar y su relativa seguridad.
En ese momento, tras haber liderado heroicamente la primera expedición hacia el peligro, me sentaría a regañadientes y dirigiría los esfuerzos de los diversos equipos de exploración que necesitaríamos para tener alguna esperanza de cartografiar el lugar abandonado en algún momento de este siglo. No me importaba la excusa. Una pieza de arqueotecnología inútil, un extraño cadáver de xenos, un encuentro con un grupo de orcos. Recordaba vagamente haber oído historias de que los pieles verdes a veces usaban pecios espaciales para viajar por las estrellas, lo cual, suponiendo que el narrador no hubiera estado bromeando a mi costa, decía todo lo que necesitabas saber sobre el intelecto de los xenos, un soldado que se resbalaba y se torcía el tobillo, cualquier cosa. Era evidente que el emperador escuchaba mis pensamientos, y era evidente que yo seguía en su mala posición por mi larga lista de pecados, por involuntarios que hubieran sido los más graves. Estábamos cruzando de una sección del pecio espacial a otra cuando ocurrió. Llevábamos caminando alrededor de 1 hora, intentando adentrarnos en el casco. Según la pantalla de mi casco, la atmósfera aún era respirable, aunque cada vez más tenue. Aunque aún no habíamos encontrado ninguna amenaza, el ambiente opresivo me agobiaba. El don estaba inquietantemente silencioso comparado con las pocas naves en las que había viajado. Nuestros pasos eran los únicos que resonaban por los polvorientos pasillos, y los box altavoces que transmitían órdenes y llamadas a la oración permanecían ominosamente silenciosos a nuestro paso. El soldado al frente ordenó un alto, alegando que algo extraño ocurría y no podía definirlo. Tessilon Kappa avanzó, escaneando la zona con uno de sus dispositivos implantados, y luego declaró que la perturbación se debía a la superposición de los campos gravitatorios de las dos naves. Con poca experiencia en naves espaciales, el soldado no se había dado cuenta. Como los motores gravitatorios, o, en realidad, los generadores que los alimentaban, los lúmenes y los purificadores de aire, seguían funcionando después de que Trone supiera cuánto tiempo llevaba en la disformidad sin mantenimiento. Yo no tenía ni idea, y pensé que era mejor para mi tranquilidad no preguntar. El líder Borg nos aseguró que un poco de náuseas era lo peor que podíamos esperar, y un rápido empujón del explorador reveló que el área afectada era pequeña, solo un corredor que, debido a la colisión entre las dos naves, comenzaba como parte del transportador de carga y terminaba como parte de lo que fuera que hubiera sido la siguiente nave antes de encontrar su fatal destino. Por si acaso, ordené al grupo que lo cruzara de uno en uno. Una vez que 5 soldados lo lograron sin problemas, los seguí, caminando con cuidado. Me encontraba a mitad de camino del área afectada, con poco más que un malestar estomacal para mostrar, cuando de repente perdí mi siguiente paso. La gravedad había regresado, pensé, demasiado tarde para agarrarme a algo. Caí hacia arriba, y lo que antes era el techo del pasillo se rompió bajo mi peso y su propio peso, repentinamente invertido. Los siguientes momentos estuvieron llenos de miedo y confusión, mientras intentaba desesperadamente, sin éxito, detener mi propio movimiento mientras era arrastrado por la gravedad defectuosa como un juguete por el que varios niños se pelean. Finalmente, mi pesadilla terminó, dejándome tendido sobre un suelo metálico, respirando superficialmente e intentando retener el contenido del estómago. Por pura suerte, no había sufrido nada peor que moretones y náuseas, ya que mi chaleco antibalas y el ángulo de la caída evitaron que me rompiera algún hueso. Sin embargo, estaba aislado del resto del grupo de abordaje. Antes de que cundiera el pánico, activé mi radiotelefonía, sintonizada con la frecuencia del escuadrón. «Soy Caín», grité. «¿Alguien me oye?» No hubo respuesta, solo estática. Mirando a mi alrededor, vi que ya no estaba dentro del carguero. En lugar del tranquilizador mosaico de placas metálicas que constituían las paredes de la nave, estas eran lisas y de una sola pieza. Por un instante, creí estar en una nave Xenos, antes de ver un letrero descolorido pintado sobre una flecha roja. Solo 2 letras eran visibles, una B y una E, pero al menos sabía que quienquiera que hubiera construido esta nave había usado el alfabeto humano estándar. Por mucho que quisiera quedarme quieto y esperar a que los demás me encontraran, confiaba en que al menos Jurgen no me dejaría atrás. La idea de permanecer inmóvil en medio de un territorio desconocido y probablemente hostil me incomodaba. No tenía ni idea de qué más había en esta nave conmigo, y aunque mi casco estaba equipado con un detector de movimiento de corto alcance, no podía compararse con un Auspex adecuado, ni tenía soldados tras los que esconderme. El sigilo era mi mejor opción, lo que significaba que necesitaba encontrar un escondite seguro y permanecer allí mientras escuchaba el box. Lo sé. Habían realizado ejercicios de búsqueda y rescate como parte de su programa de entrenamiento, y yo conocía sus protocolos.
si mantenían la calma, enviarían un solo pulso de Vox cada 5 minutos mientras buscaban, hasta que yo respondiera. A diferencia de la sección anterior del pecio espacial, aquí las luces no estaban encendidas, aunque la gravedad, obviamente, seguía funcionando. Ante el riesgo de revelar mi posición a cualquier amenaza visual o el de andar a tientas en la oscuridad, activé la linterna frontal de mi casco en su nivel más bajo y comencé a avanzar, aprovechando toda la experiencia de sigilo que había adquirido durante mi infancia en la subcolmena y los años que pasé en la eschola, evitando que me detectaran los agentes de disciplina al escabullirme de los dormitorios por la noche. Tras varios minutos con el sonido más fuerte en mis oídos siendo el latido de mi corazón, barrí la habitación a la que estaba a punto de entrar con el haz de luz de mi casco y me quedé paralizado. Había algo allí, a menos de 5 metros de donde estaba. Una masa de quitina, con sus 4 extremidades enroscadas. La visión era tan espantosa que retrocedí por instinto, moviéndome con mucha menos gracia que antes, y mi bota blindada golpeó la cubierta metálica como la campana de una catedral. Me detuve por completo, conteniendo la respiración a pesar de saber que mi casco me impedía hacer ningún ruido. Entonces, para mi horror, las extremidades de la criatura empezaron a contraerse. Mis manos se dirigieron a mis armas, pero antes de poder desenvainarlas, el instinto me hizo mover el cuello, inspeccionando el resto de la habitación y llenándome las entrañas de hielo. La criatura que había visto no era la única. La habitación estaba llena de estos monstruos durmientes, una veintena de ellos ocupando casi todo el espacio con su masa alienígena. Solo podía imaginar cuánto tiempo hacía que habían llegado, o incluso cómo había sucedido. Esta nave debía tener siglos de antigüedad, como mínimo, y llevaba perdida en la disformidad quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, independientemente de cómo hubieran llegado, estaban aquí. Y empezaban a moverse. Por muy profunda que fuera su hibernación, debían tener alguna forma de monitorear su entorno, alertándolos de la presencia de presas que se les acercaban, que en este caso era yo. No me di tiempo para pensar, porque hacerlo me habría paralizado de horror. En cambio, desperté mi espada sierra y, con un grito de terror, comencé a atacar a los inquietos xenos. Desgarré sus cráneos bulbosos, apuntando a lo único sin lo cual estaba casi seguro que no podrían vivir. Incluso con el miedo dándome fuerza, cada muerte requería varios golpes, el grueso caparazón de las bestias amortiguaba mis golpes y me obligaba a cortar como un carnicero, una visión que habría hecho llorar a mis instructores. Para cuando llegué al último, ya estaba completamente de pie, elevándose sobre mí. El tiempo pareció ralentizarse, como suele ocurrir en situaciones como esta, cuando la adrenalina fluye libremente por la sangre, permitiéndome ver de cerca a un Xenos por primera vez en mi vida. Tenía 6 extremidades en total. Un par de piernas poderosas y 2 pares de brazos, uno de los cuales terminaba en manos de 5 dedos y el otro en 3 garras feroces. A la tenue luz de mi linterna frontal, su quitina parecía mayormente blanca, con sus garras y un puñado de puntos reforzados en su armadura natural de un intenso rojo sangre. Se abalanzó sobre mí con sus garras, abriendo su repugnante boca para revelar demasiados dientes, y gritó tan fuerte que los protectores de audio de mi casco se activaron, amortiguando el sonido para proteger mis tímpanos. Me agaché para esquivar su ataque y ataqué con mi espada sierra, dejándole un largo corte en el pecho, pero sin penetrar lo suficiente como para hacerle sangrar. Instintivamente, supe que, a pesar de su despertar, los movimientos de la criatura eran lentos tras su prolongada hibernación, tan aturdidos como yo por las mañanas tras una copa a altas horas de la noche, antes de que Jurgen me diera mi primer refresco. Cuanto más se alargara la lucha, más alerta se volvería y menos probabilidades tendría de sobrevivir. Así que, ignorando cada instinto que me decía que debía alejarme de la abominación con garras, me abalancé sobre él, sosteniendo mi espada sierra con ambas manos. El movimiento lo tomó brevemente por sorpresa, y en el pequeño espacio, antes de que su mente aturdida pudiera reaccionar y desgarrarme, impulsé mi arma hacia arriba y, con un grito de esfuerzo, le corté la cabeza. Mi armadura se empapó de icor en el proceso, aunque, por suerte, el respirador me impidió olerlo. Me quedé allí, respirando con dificultad, hasta que un ruido agudo al otro lado de la habitación me hizo girar en esa dirección, llevando la mano a la pistola Volter que llevaba en la cadera. Pero, para mi inmenso alivio, no provenían de más monstruos. En su lugar, estaba Jurgen, con todo su cuerpo crujiendo por la energía de la disformidad, y el resto de nuestra expedición corría para alcanzarlo. Pude vislumbrar metal desgarrado tras él, mostrando dónde había usado sus poderes para abrirse paso a través de la nave y encontrarme. De alguna manera, en el frenesí de la lucha, no había oído el ruido.
Nunca antes me había sentido tan feliz de ver a mi ayudante. Señor. Gritó, antes de aminorar la marcha al observar la masacre que me rodeaba, al igual que los soldados. ¿Está bien? Me pregunté qué estaba pasando y entonces comprendí cómo debía ser la escena. Allí estaba yo, solo e ileso, rodeado de cadáveres llenos, tras haber despachado al último de un golpe decapitador. A juzgar por las miradas que me dirigían, ya habían decidido cómo había sucedido esto. Sin duda, si lográbamos salir de esta trampa mortal, se añadiría un nuevo capítulo a mi inmerecida reputación, contando cómo me enfrenté solo a un nido de máquinas alienígenas de matar y salí victorioso. Reprimí las ganas de gritar. Mis instintos de supervivencia apenas superaban mi frustración. Hola, Jurgen, le grité. ¿Tuviste algún problema para encontrarme? Ninguno, señor, dijo Jurgen mientras corría a mi lado antes de empezar a examinarme con inquietud, buscando alguna señal de lesión. Fuimos directamente y no encontramos a ninguna de esas bestias, sean lo que sean. Genestealers, dijo Tessilon Kappa, arrodillado junto a uno de los cadáveres, inspeccionándolo con diversas herramientas que no pude identificar. Antes se creía que eran solo una especie Xenos depredadora más, pero ahora se ha descubierto que sirven como una especie de vanguardia para las flotas tiránidas. Parpadeé. ¿Cómo lo sabes? Como se sabe que los Space Hulks albergan todo tipo de criaturas Xenos, me aseguré de descargar toda la información disponible para mis pensadores, respondieron con un aire ligeramente engreído. Bueno, eso tenía sentido, pensé, antes de que me impactara el significado de su anuncio anterior. Espera, dije, apenas disimulando el renovado terror en mi voz. ¿Estás diciendo que una flota tiránida viene a Slaukenberg? Eso, parece improbable, dijeron. Según los registros a los que tengo acceso, ha habido muchísimos más informes de presencia genestealer que de ataques tiránidos. Eso no fue tan tranquilizador como probablemente pretendían. Me dije a mí mismo que Emily no habría enviado el pecio espacial si hubiera ido a la ruina de Slaukenberg, ignorando con vehemencia la vocecita que me decía que, incluso si ese fuera el caso, quizá no supiera lo que hacía. De todas formas, no podía hacer nada al respecto. A pesar de que lo sé. Me habían sorprendido con su eficacia contra la invasión de Karamazov, no tenían ni la más remota posibilidad de derrotar a la marea quitinosa que había necesitado toda la fuerza de los ultramarines para romper décadas atrás. Tenía muchas ganas de dar la orden de regresar. Con mi heroico y solitario despacho de 20 bestias, nadie se habría opuesto. Por desgracia, no podía librarme de la terrible certeza de que hacerlo sería un error fatal. Tenemos que seguir adelante, dije en voz alta. Puede que haya otros nidos. Y aunque cabía la posibilidad de que aún estuvieran dormidos, no podía arriesgarme a aplazar el caso hasta que me hubiera librado de este maldito desastre. Por supuesto, el resto del equipo estaba deseando continuar. Me llevó un momento comprender cómo se veía esto desde su perspectiva, ya que creían que me había enfrentado a los Genestealers mientras estaban despiertos. Para ellos, tras haber abatido un nido entero de bestias yo solo, aún ansiaba más, y los estaba guiando hacia una gloriosa batalla. Continuamos nuestra exploración de la antigua nave, avanzando con mucha cautela y con las armas desenvainadas. Para mi inmenso alivio, no encontramos más nidos de Genestealers hibernando, y mucho menos activos. Era posible, por supuesto, que algún Xeno despertado se mantuviera alejado de nosotros después del daño que ya les habíamos infligido, reacios a arriesgar sus vidas ahora que sabían que nosotros, o, más precisamente, los soldados y Jurgen, podíamos combatirlos. Pero eso sería un problema que tendrían que resolver los siguientes equipos de exploración, así que me conformaba con esa posibilidad. Tessilon Kappa nos guió hacia donde estaban razonablemente seguros de que se encontraba el puente. Si bien la nave era de una fabricación más antigua que cualquier otra en sus bases de datos, había algunos puntos de su arquitectura que siempre habían permanecido iguales. Al llegar, encontramos todo el lugar destrozado, aunque era difícil determinar si había sido así antes de que la nave fuera arrastrada a la disformidad. La mitad del espacio estaba ocupado por el casco de otra nave, que se había fusionado con esta nave a un nivel imposiblemente fino. Vi una estación de mando cuya pantalla estaba impecable, salvo por el trozo que faltaba donde se unía al metal áspero. Todo era como ver el resultado de un niño dios demente jugando a cortar y pegar con la realidad, lo que supongo que no estaba tan lejos de lo que realmente había sucedido. No había rastro de la tripulación. El suelo estaba cubierto de escombros de elementos del puente que se habían derrumbado tras perder su soporte.
Tessilon Kappa se apresuró a investigar, mientras yo ordenaba al equipo que vigilara la entrada y revisara a las esquinas, por si acaso había algo más con nosotros. Un momento después, Tessilon Kappa emitió un sonido que no pude identificar, pero que, en retrospectiva, supongo que era su voz altavoz intentando vocalizar un grito ahogado. Me giré de inmediato hacia ellos, pensando que habían encontrado algo peligroso o que habían sido atacados por una amenaza que no habíamos notado, pero se veían perfectamente bien, arrodillados en el suelo y sosteniendo una especie de dispositivo cuadrado con luces parpadeantes, con una mecadenerita conectada a un puerto de entrada. Tessilon Kappa. Magos, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Esto es un milagro. Temblaban bajo sus túnicas, algo que no creía posible con la cantidad de metal que habían reemplazado en su cuerpo. La dama Emily es muy generosa, sí, lo es, los interrumpí. Pero puede decirnos exactamente cómo, en este caso. Esta es una base de datos de la STC, proclamaron con el tono de un sacerdote que anuncia la llegada de un nuevo santo viviente. Lo cual, pensándolo bien, probablemente no era una comparación tan descabellada. Me atraganté con el aire polvoriento durante unos segundos, antes de poder preguntar confirmación, pensando que debía haber escuchado mal. ¿Me estás diciendo que hay un esquema de construcción de plantilla estándar en esta cosa? No solo uno, dijo el líder Borg con reverencia. Varios. Señor. Preguntó Jurgen. ¿Qué es? ¿Tiene valor? A juzgar por las miradas que nos lanzaba el resto del equipo, ellos también sentían curiosidad. Supuse que era lógico que no lo supieran, ya fuera por ser de un planeta remoto como Slaukenberg o, en el caso de Jurgen, por no haber recibido precisamente lo que se consideraba una educación convencional en el Valhalla. Como Tessilon Kappa estaba demasiado atónito para hablar, y probablemente se lanzaría a una larga diatriba cuando se recuperaran, me apresuré a explicar. Los diseños de las plantillas de construcción estándar son reliquias de la era oscura de la tecnología, siglos antes de la existencia del imperio, durante el auge tecnológico de la humanidad. Por lo que tengo entendido, son planos y manuales de instrucciones extremadamente detallados que explican cómo construir y bueno, cualquier cosa. La mayor parte del equipo de la Guardia Imperial se construye según diseños de la CP, al igual que casi todo lo demás que construye el Mechanicus. Incluso los generadores submarinos de Slaukenberg se construyeron según uno de estos diseños. Entonces son valiosos, dijo Jurgen. Era como decir que el océano estaba húmedo, o que el último gobernador de Slaukenberg tenía un poco de mal genio. Déjenme decirlo así. Cuando un par de guardias encontraron un STC para fabricar cuchillos hace unos años, el Mechanicus les dio a cada uno su propio planeta. E incluso el mero rumor de un esquema parcial del STC dañado basta para justificar expediciones enteras del Mechanicus. Eso no suena bien, dijo mi ayudante, con un tono respetuoso y dubitativo. ¿Por qué los marcianos armarían tanto alboroto por los cuchillos? Cualquiera sabe cómo hacer uno, ¿verdad? Por lo que tengo entendido, esos cuchillos son muy buenos, respondí. Tanto que un montón de capítulos de marines espaciales empezaron a usarlos. Ah, sí. Eso lo explicaría. Fue un tanto tranquilizador ver que, a pesar de todo, Jurgen seguía, como era de esperar, intimidado por la mención de los ángeles de la muerte del emperador. ¿Y este para qué es? No tengo ni puta idea, admití, sin ver motivo alguno para mentir. ¿Magos? Al dirigirme a ellos directamente, saqué a Tessilon Kappa del trance religioso en el que se encontraban atrapados y volvieron a tomar conciencia de su entorno. ¿Qué? Oh, mis disculpas. Por lo que puedo ver con una inspección superficial, esta base de datos estaba destinada a ser utilizada por colonos humanos en mundos hostiles. Una de ellas parece ser para una servoarmadura de tamaño humano, otra, para el Omnisia. ¿Qué pasa? Pregunté, de repente muy preocupado, sin poder explicar por qué. Hay un diseño para un dispositivo llamado la Panacea dentro de esta base de datos, Lord Libertador. De alguna manera, la voz artificial de Tessilon Kappa sonó aún más reverente que antes. Según la descripción adjunta, es capaz de curar todas las enfermedades y aflicciones del cuerpo humano. Toda la sala se llenó de silencio mientras todos procesaban lo que el Borg acababa de decir. Mi corazón se heló. Objetivamente, este fue un descubrimiento increíble. No desconocía el increíble potencial de este STC. En las manos adecuadas, podría salvar miles de millones, incluso billones, de vidas, dependiendo de cómo funcionara la panacea. Incluso solo en Slaukenberg, revolucionaría la atención médica.
Si se gestiona mal, también podría causar una conmoción social masiva, pero esa no era mi principal preocupación. La fuente de mi nuevo y renovado terror era que, si el Mechanicus se enteraba de esto, no me ofrecerían un planeta a cambio de la base de datos. Vendrían con un ejército que haría que los Karamazov pareciera que eran un grupo de jóvenes alborotadores, y la tomarían de las ruinas de Slaukenberg, probablemente después de matar a todo hereje que hubiera respirado siquiera en la misma habitación que su artefacto sagrado. Además, si la noticia de la panacea llegaba al resto del imperio, no faltarían individuos poderosos dispuestos a pagar cualquier precio en vidas y material para obtenerla. Y para colmo, tampoco me imaginaba que el dios oscuro Nurgle estuviera muy contento con esto. Ya lo había cabreado al exterminar sus cultos en Slaukenberg cuando liberé a Jurgen de su cautiverio, y por lo que sabía del Señor de las Plagas, una cura milagrosa para todas las enfermedades le garantizaba su ira. En general, el regalo de Emily había pintado un objetivo enorme en Slaukenberg, mucho más grande que el que yo había creado al matar a Karamazov, y no estaba del todo seguro de que lo que hubiera en esta base de datos fuera suficiente para mantener el planeta, y más importante, a mí mismo, a salvo. Por un instante, consideré dispararle a Tessilon Kappa antes de ordenarle a Jurgen que matara a todos los soldados de la sala, todo para ocultar el descubrimiento. Desafortunadamente, aunque estaba bastante seguro de que podía confiar en que mi ayudante me acompañara en mi emotivo relato de cómo nos habían atacado y de que, sin duda alguna, habíamos sido los únicos supervivientes, eliminar a Tessilon Kappa perjudicaría gravemente el funcionamiento del Consejo de Liberación, alterando por completo el delicado equilibrio de poder. También dañaría mi reputación, de la que dependía cada vez más para evitar que los herejes que me rodeaban se volvieran contra mí. Tras descartar ese primer plan, uno nuevo empezó a tomar forma en mi mente. Lo consideré durante varios momentos y luego decidí que era mi mejor oportunidad para sobrevivir a las consecuencias de este descubrimiento a largo plazo. Hombres, dije en voz alta, dirigiéndome a cada soldado con mi mejor voz de mando, nada de lo que acaban de oír debe salir de esta habitación. ¿Entienden? Este descubrimiento será crucial para la supervivencia de Slaukenberg contra las fuerzas que buscan derrocarnos. Nunca hablarán de lo que sucedió aquí. La disciplina de jugó a mi favor, y todos asintieron y expresaron su comprensión. Parcialmente aliviado, me volví hacia Tessilon Kappa. Magos, ¿sabes lo peligroso que podría ser esto para todos nosotros si el Mechanicus se enterara? No me molesté en formular la pregunta. Yo, sí. Tiene razón, Lord Libertador, respondieron. No sería óptimo que mis antiguos asociados se enteraran de esto. Como mínimo, dije secamente. Así que esto es lo que sugiero. Regresaremos a la plataforma de aterrizaje, y tú regresarás a Slaukenberg y llevarás esta base de datos al lugar más seguro que se te ocurra dentro del cuartel general de los portadores de la grandeza renovada. Limitarás al mínimo el conocimiento de su existencia, mientras yo me aseguro de que nadie de la expedición haga preguntas. Pero, protestaron, no podemos simplemente encerrar este tesoro. Piensen en todo el bien que pueden hacer las CTS que contiene. La panacea por sí sola, lo soy, les aseguré. Por eso, en cuanto lo hayan probado adecuadamente y hayan diseñado una forma de distribuirlo, su orden anunciará que han descubierto una cura universal para enfermedades y venenos. Observé el rostro metálico de Tessilon Kappa mientras los engranajes no tan metafóricos giraban dentro de su cabeza. ¿Quieren que nos atribuyamos el conocimiento de esta base de datos?, dijeron lentamente. Que digamos que la inventamos nosotros mismos en lugar de redescubrirla. Me parece lo más seguro, confirmé. Tendremos que elaborar un calendario de lanzamiento de los diseños que no resulte demasiado sospechoso, pero eso es más de tu competencia que de la mía. Lo entiendo, dijeron. No me parece bien mentir sobre asuntos tan sagrados, pero tienes razón. Es lo mejor que puedes hacer. Una vez más, me asombra tu sabiduría, señor Libertador. Reí entre dientes con nerviosismo, desestimando sus elogios con un gesto de la mano, y pronto emprendimos el regreso a la plataforma de aterrizaje. Aunque permanecí alerta por si aparecían más genes de Alers o cualquier otro peligro, nuestro viaje de regreso transcurrió sin incidentes, dejándome con la oscura duda de qué otras complicaciones me esperaban a bordo del regalo de Emily. Quería pensar que ninguna sería comparable al descubrimiento de la base de datos STC, pero mi paranoia me impidió siquiera terminar la idea, por temor a que el destino lo interpretara como un desafío. Al menos, me consolé, ahora tenía una excusa para abandonar el pecio espacial. El resto del Consejo de Liberación tendría que ser informado de esto en persona.
Y seguramente, una vez de regreso en Slaukenberg, podría encontrar una excusa para quedarme en el planeta y dejar la exploración y el reacondicionamiento del Don de Emel y a otras personas más cualificadas. Claro, me di cuenta con un escalofrío de aprensión, que eso me dejaría en el mismo planeta que Cristabel y el resto de las doncellas, cuya ama, al parecer, creía que un pecio espacial y un tesoro de conocimiento invaluable eran algo perfectamente normal que dejara caer en mis manos. Quizás estaría más segura en el pecio espacial después de todo.